De las entrañas de Telegram surgió la tierra de Volcanumis. En estas tierras de leyenda viven los numismáticos, expertos subasteros y mercaderes, los historianos, protectores de la pureza de la sangre y guardianes del conocimiento del antiguo y viejo Volcanumis. En el subsuelo, en Lingualia, viven las filólogas, que dan voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y por último, los podcastrianos, que con sus artefactos mágicos tratan de que todas las razas puedan divulgar su conocimiento. Este frágil equilibrio está sostenido por un gato. De acuerdo. A ver. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos, magistrados monetales, al Volcanumis. En la vida siempre se dice que amigos íntimos hay pocos, que se pueden contar con los dedos de una mano y con suerte. Este dicho popular es cierto. No te confiesas ante cualquiera, ya que necesitas la confianza de un familiar cercano o de un amigo de verdad. Y subrayo la palabra verdad. El invitado de hoy tiene un algo que transmite confianza, que aporta tranquilidad a la hora de escuchar su podcast y leer su libro. Es algo que he encontrado en otros autores y podcasters. Con nuestro invitado lo vemos claro. Derrocha humildad, respeta a los oyentes diciéndoles hasta dónde puede llegar y hasta dónde les resulta complicado. Es decir, trata a la gente como adulta. Es concienzudo con su trabajo, un trabajo medido y disfrutado de una manera brutal, como un amanuense afanado no solo en copiar, sino también en transmitir de una manera magistral lo que antes pocos han hecho. Cuida su trabajo y eso se transmite a la hora de escucharlo o leerlo, pues el resultado es un placer para la mente. Nuestro invitado es consciente de lo que le gustaría escuchar si estuviese en el lado del oyente o del lector. No se preocupa del éxito personal, sino que este éxito le ha llegado por añadidura a un trabajo bastante bueno, sin necesidad de artificios que puedan esconder una cáscara vacía. Y con todo esto, que suena panegírico, es lo que creo y pienso que creen los miles de seguidores de Carlos de Miguel. ¿De acuerdo? Estamos hablando de Carlos de Miguel. Carlos hace nada ha publicado su primer libro con una importante editorial. El libro, titulado El ocaso de Roma. Aquí igual dijiste, bueno, pues este título me ha traído suerte, ¿no? Para otros proyectos, pues bueno, pues no vamos a jugárnosla, ¿no? Y bueno, veo que está teniendo mucho éxito, por lo que estoy viendo en las redes sociales, y que lo estás promocionando de manera cercana, tímida, ¿no? Tienes ese punto así tímido, como eres tú, y de una manera auténtica. Y bueno, y además de esto, Carlos es el autor del exitoso podcast El Ocaso de Roma, que si no lo estáis escuchando ya, como diría otro Carlos, muy amigo mío, estáis puto tardando. Así que bueno, hoy además nos acompaña Ana, que es la otra parte fundamental del equipo, y además es fan también y mecenas del Ocaso de Roma. Así que bueno, Carlos, bienvenido al Volcanumis. Pues nada, bien hallado y encantado Bienvenido, de que me llaméis. O sea que nada, muchas gracias. Claro que sí. bienvenido, Carlos. Gracias. Bueno, pues así que nada, pues para empezar, lo que en las charlas, lo que solemos hacer un poco con todos, pues hablarnos un poco sobre ti, explicarnos lo que te ha ido llevando al lugar donde estás ahora. Pero bueno, empecemos por el lugar y el año de tu nacimiento. El lugar y año de mi nacimiento, pues yo nací en Valladolid en 1974 y Mm. ahí empieza mi historia. Pero vamos, yo básicamente mi vida es muy larga ya. Entonces, bueno, empieza sobre todo desde que me hago profesor y una vez que me saqué la plaza, vamos, que me costó lo mío, me costó muchos años de sacrificio y durante esos años la verdad es que no pude hacer otra cosa que estudiar y no me podía dedicar a otras cosas porque digamos que tienes que estar pendiente siempre
de asegurarte un poco el pan y luego ya puedes empezar otros proyectos. Entonces yo realmente hasta que no me saqué la plaza de funcionario de carrera y de profesor de secundaria no empecé ya con otros proyectos, digamos, posteriores. Entonces empecé con el podcast en el año 2017, en enero. Ya tenía en mente digamos, muchas notas, tenía muchos apuntes ya que había tomado antes y tenía en mente hacer este podcast. Pero bueno, ya digo, entre falta de tiempo y falta también de decisión, muchas veces pues no lo hice. Y luego al final, en enero del 2017, pues bueno, lancé mi pequeño episodio hablando un poco de un periodo que me gustaba mucho, que es el Bajo Imperio Romano. Además, un periodo, como digo, en este episodio 0 de mi podcast, que es un momento muy poco tratado e incluso mal tratado por las fuentes. Más que por las fuentes, que hay relativamente abundancia de ellas, sobre todo por parte de digamos, la historiografía posterior y también el cine, el cómic, las novelas, etcétera. Se trata muy poco este periodo. Entonces, bueno, pues como a mí me gusta mucho, porque es un momento en el que no aparece esa Roma clásica, esa Roma, digamos, gloriosa, sino que es un momento en el que Roma, por un lado, entra en la decadencia, esta famosa decadencia del Imperio Romano, y por otro lado se va transformando en algo totalmente diferente que dará lugar a lo que luego son nuestra Alta Edad Media y demás. Entonces, bueno, pues empecé poco a poco, un episodio, 2 episodios, pasaron 4, 5, 6 meses, hacía 2 episodios al mes en ese momento y no me escuchaba nadie, o sea, no me escuchaba, yo me acuerdo que tenía 5 oyentes y bueno, seguramente sería mi madre y poco más. La verdad es que yo estaba al principio muy frustrado, digo, jolín, si es que no me escucha nadie, se lo dije a un amigo mío, digo, tío, que es que no me escucha nadie, haz algo para que me escuche alguien. Y dice, no sé, yo se lo diría a mis amigos, pero sé, claro, a nadie le gusta la historia realmente, porque, digamos, nosotros nos movemos entre historiadores, ¿no? Y entre gente que divulgamos esto, pero cuando tú vas por la calle, entras al bar o vas a cualquier lado, normalmente a la gente, pues bueno, le pueden gustar episodios concretos, pero si le hablas del Bajo Imperio Romano, pues muchas veces, de hecho, hay gente que se confunde entre Alto Imperio, Bajo Imperio, el Alto es después, es antes, luego viene el Bajo, o el Bajo empieza al principio, o sea, se hacen un lío. Entonces, bueno, pues poco a poco. Y luego al final, en ese mismo verano, en agosto, pues me llamaron la gente de Antena Historia, porque sí que lo escuchaban ellos, son podcasters, llevan más tiempo que yo, llevaban ya, yo creo, 4 temporadas en ese momento. Entonces, pues se puso en contacto conmigo estas personas, la verdad muy amablemente, y me dijeron que sí, que estaba interesado en colaborar con ellos. Es decir, en vez de tener yo mi propio canal, pues participar yo en el suyo y hacer un episodio al mes. Y así, gracias a ellos, realmente es cuando me empecé a dar a conocer. Yo pasa que estoy por eso muy agradecido y estuve 2 temporadas con ellos, la segunda y la tercera temporada. Y luego ya, pues la 4ª temporada, ya viendo que la cosa iba para adelante, pues decidí volver a mi canal, sobre todo para tener la posibilidad de monetizar el podcast. Entonces, bueno, pues ya me volví ahí, empecé a hacerlo yo solo y es cuando iVoox también se puso en contacto conmigo para entrar a formar parte de iVoox Originals. Y de esta manera, pues bueno, la monetización fue hacia adelante, ya tenía mi pequeña comunidad de seguidores y bueno, pues así es como empecé, más o menos. Sí, sí, sí. Oye, una Eh, cosa, has hablado, sí, no te preocupes, has hablado del tema de que estabas estudiando posiciones, ¿no? Las posiciones son muy duras, ¿vale? Mm. Exigen mucho tiempo y mucho Disciplina, quemarte y la tal. dedicación, sí. Mientras tú eras un trabajador que además estudiaba, o estabas estudiando a tiempo completo, tenías ya tu familia cuando empezaste a estudiar para ser profesor, porque claro, eso también forma parte de tu vida, de tu proceso. Sí, sí. Hombre, yo realmente siempre he trabajado, porque yo vengo de una familia con no demasiados recursos económicos, entonces lógicamente mi familia no podía ayudarme. Mi padre trabajaba ahora está jubilado, trabajaba en una fábrica de coches muy famosa aquí en Valladolid Ujú. y mi madre es ama de casa. Entonces, bueno, pues los recursos económicos son los que eran y entonces pues yo simplemente he tenido que buscar un poco las castañas, digámoslo así. De hecho, yo antes de empezar a ser profesor, yo con 20 y muchos años, con mi carrera de historia, pues no iba a ningún lado, con lo cual yo me tuve que ir al extranjero y me fui a Irlanda y estuve 4 años viviendo allí. En principio iba para unos meses, ya finalmente iré 4 años trabajando en pubs, en Starbucks, en cosas así. Es decir, no creas que me fui a trabajar ahí al Trinity College, ni mucho menos. Ujú, Y ujú. entonces allí pues también tuve la posibilidad de aprender inglés, conocer gente súper interesante y maravillosa, de la cual tengo un gran recuerdo. Y después ya con 30 y pocos años, pues yo ahora tengo 48, pues yo con 30 y pocos ya me vine para España de nuevo y bueno, con energías renovadas y sabiendo, hombre, que no podía estar toda mi vida trabajando en un Starbucks o trabajando en ese tipo de lugares, sobre todo porque yo tenía mi carrera de historia y necesitaba de alguna forma realizarme, ¿no? Entonces, bueno, pues volví a España y empecé a opositar. Aprobé el primer examen, un examen que hubo en el 2010
en Burgos y aprobé. Lo que pasa que las oposiciones de historia hay muy poquitas plazas y aún aprobando los dos exámenes, pues te quedas sin plaza. Entonces yo me quedé sin plaza, pero sí que tuve la oportunidad de empezar a trabajar como interino. Entonces, bueno, pues yo estuve de interino hasta el año 2018, que me saqué la plaza. Y entonces durante todo ese tiempo, claro, llegó la crisis económica del 2008, 2010, tal, las oposiciones se paralizaron y bueno, pues hasta el 2015 no volví a haber oposiciones y estuve esos 5 años trabajando de interino. Me volví a presentar en el año 15, volví a probar, pero me quedé sin plaza también. Con lo cual, bueno, seguía sumando puntos como interino. Iba camino de convertirme ya en un interino de estos pata negra, pero vamos, de estos que tienen, que trabajan siempre, pero que no tienen plaza, vamos. Y entonces, bueno, pues en el 2017 empecé con el podcast, todavía era interino cuando empecé, y en el 2018 fue cuando me volví a presentar al examen y aprobé. ¿Qué ocurre? Que yo en ese primer año de podcast yo estaba compatibilizando mi trabajo del podcast con Antena Historia y a la vez estaba estudiando posiciones. A la vez nació el segundo de mis niños, el pequeño, y pues bueno, pues recién, con mi reciente paternidad estrenada, imagínate el trabajo que da eso, Sí, 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 sí. más mi podcast, más mi trabajo de profesor de interino, más estudiando posiciones. O sea, fue un año pues de locura, bueno, como todos mis años realmente. Al Bueno, final conseguí. pero eso también, perdona que te interrumpa, ahora sigues, que luego dicen que interrumpo. Pero eso también hace que, bueno, que tu trabajo duro a la hora de preparar las cosas, a la hora de preparar tus podcasts y preparar tus libros, o sea, todo eso te ha ayudado para ser mucho más disciplinado a la hora bueno, pues de ser más exacto en lo que dices, ser más preciso, ¿no? Este trabajo duro que has vivido durante toda tu vida, porque te has ido a Irlanda, a luego opositar mientras tienes una familia y además también pues estás de interino y no sé qué y no sé cuánto, o sea, todo eso forja. Sí, claro. De hecho, gracias a estas disciplinas soy capaz ahora de hacer tantas cosas a la vez. Y bueno, es que es esa disciplina, o si no, no, en el momento ese no comía, porque mi familia tenía que darla de comer, digamos, tenía ya 2 hijos, mi mujer no trabajaba, entonces pues el único sueldo que entraba en casa era el mío, con lo cual, pues bueno, pues entre unas cosas y otras, sí, trabajando con muchas cosas a la vez. Luego cuando me saqué la plaza fue una tranquilidad, y entonces ya sí que me pude dedicar un poco más al podcast y bueno, monetizando también el podcast y luego pues siempre en mente con más cosas, porque yo siempre quiero ir más allá. Entonces después del podcast y la monetización, pues llevaba ya unos cuantos años y hace 2 más o menos, pues contacté con gente de Espasa y ellos contactaron conmigo también Ujú. para si había la posibilidad de escribir un libro, porque uno de los editores de Espasa, que es Miriam Galaz, que es una gran editora, eh, es licenciada en historia también. De hecho, concretamente está especializada en la rama de arqueología y escuchaba mi podcast. Entonces, pues bueno, pues le gustaba lo que yo hacía y entonces pues me propuso la posibilidad de escribir un libro. Entonces yo en principio lo que tenía pensado es escribir ensayo, es decir, porque muchos oyentes me decían, oye, ¿por qué todo esto que haces en el podcast no lo pones en papel y haces un Ujú. libro de ensayo? Pero yo también pensaba, digo, jolín, es que para hacer un ensayo ya está el podcast, que es una suerte de ensayo, pero digamos de audio, ¿no? Entonces, otra vez volver a hacer lo mismo, recopilarlo todo y ponerlo en un libro, por un lado se podría hacer, ¿no? Pero no tenía mucho sentido, sobre todo cuando yo siempre he tenido inquietudes literarias, ¿no? A mí siempre me ha gustado leer novela histórica y me ha gustado escribir. De hecho, en alguna ocasión, pues, bueno, tengo varios relatos, varias cosas, y en alguna ocasión me he presentado a concursos, y bueno, siempre he estado ahí. Nunca me he llegado a ganar ninguno, pero Ujú. siempre he quedado un poco entre bueno, en el podium un poco y demás. Entonces, bueno, yo sabía que era capaz de escribir algo. Cuando me lo propuso la editora, yo la dije que podía bien, o bien escribir ensayo o bien novela, que me daba a elegir. Y yo pues me lancé a por la novela también por el hecho de que es mucho más agradecida. Es decir, una Ujú. novela, sabiendo que tienes un podcast ya detrás, puedes lanzarte aventuras literarias y de esta manera digamos que yo no me debo al rigor histórico que yo estoy Vale, vale. utilizando continuamente en el podcast. En la novela puedo volar un poco, puedo viajar, puedo descubrir cosas y no me debo tanto a esa disciplina histórica a la que estoy sujeto en el podcast. Digamos que es un poco tirano en ese sentido y la novela pues me permite decir pues lo que me da la gana. Realmente siempre dentro de Ujú. un rigor, lógicamente, pero bueno, puedo tomarme ciertas licencias históricas y de esta manera pues también sentirme un poco libre y también cambiar un poco de tercio, porque el podcast también quema un poco, mi labor como profesor también quema un poco porque te debes también a, bueno, pues a unos niños que no siempre te hacen caso, ¿no? Porque son adolescentes y a veces pues te odian y ese tipo de cosas, les aburren tus clases seguramente. Luego te Claro, preguntaremos sobre eso. Pero hay de todo, hay bueno, de todo. venga, pues Entonces vamos, sí, sí. nada.
Eso, al final escribí bueno, pues 2 años de trabajo y demás. Yo en ese momento, justo antes de empezar a escribir la novela, hace 2 años, yo hacía 2 episodios al mes, recordaréis. Y estaba muy Sí. cansado, porque ese cada 15 días era un episodio. Y cuando ya estaba publicando el siguiente, tenía que empezar a preparar el nuevo episodio y empezar a recopilar fuentes, leer libros, empezar a tomar notas, grabarlo. Bueno, primero escribirlo, luego grabarlo, editarlo, publicarlo y otra vez y otra vez. Y así estaba muy cansado. Entonces yo ya había decidido hacer uno al mes precisamente para descansar un poco, para intentar parar un poco el ritmo porque estaba quemándome un poco. Y fue justo cuando me surgió la posibilidad de escribir el libro, con lo cual, bueno, pues digamos que dejé, en vez de 2 episodios, hice uno, pero a cambio escribiendo una novela. Con lo cual he estado 2 años escribiendo un libro y a la vez haciendo un podcast al mes. Y ha sido duro también, claro, y a la vez dando clase, entonces, bueno, pues muchísimas cosas. Y justo ya un poquitín antes de publicar la novela, cuando ya estaba listo, porque bueno, pasa lógicamente, pues me sometí a una disciplina como es lógico. Entonces cada mes y poco tenía reuniones online, ¿no? Por videoconferencia con la editora y yo la mandaba nuevos folios, a lo mejor 20 o 30 folios nuevos, se los leía, me decía, oye, quita esto, pon esto, o me parece que esto debería ir por este camino, ¿qué te parece? Entonces poníamos en común una serie de cosas, de puntos y luego pues volvía todavía a escribir. Ya a la vez el podcast, claro, a veces no podía, a veces me retrasaba. Siempre hay algún oyente que me decía, oye, perdona, que hace 2 días que tenías que publicar, tal. Digo, sí, sí, ahora voy. Sí, que ya llego. Era como chiquito de la cabeza, que ya llego, perdón. Y bueno, pues así he estado 2 años. Justo cuando faltaban como 2, 3 meses para publicar la novela, se pone en contacto conmigo una persona que es Josu, un amigo mío de Bilbao, que no conocía en ese momento, que me propone la posibilidad de crear una editorial de cómics, hacer un crowdfunding y hacer cómics históricos sobre la antigua Roma. Y yo, claro, que soy fan de los cómics, digo, por favor, o sea, no puedo decir que no, pero a la vez es que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Y bueno, pues entonces dije que sí, claro. Y aquí estoy, el cómic va para allá, la novela aquí, pero bueno, aquí sigo. Jolín. Bueno, yo te quería preguntar, a la hora de decidir qué carrera querías estudiar, ¿tuviste claro desde muy pronto que querías estudiar historia o dudaste entre otras carreras? Pues sí, yo quería estudiar historia. Historia y en segunda opción puse historia del arte, porque a mí como también me gusta dibujar y todo eso, pues bueno, es una forma de repasar un poco toda la historia del mundo, pero a través de sus estilos artísticos, tanto en escultura como pintura, arquitectura, y claro, a mí la arquitectura me encanta. Entonces, historia del arte era mi segunda opción. Tercera opción puse precisamente filología hispánica porque a mí me gustaba ya la literatura. Entonces esas son las 3 opciones, pero principalmente historia. Y a mí me gustaba mucho ya desde pequeño. Leía, pues, claro, pues eso, mis libros de historia, mis cómics, mis cosas, entonces yo estaba muy metido en ese mundo. Entonces yo no lo dudé, la verdad es que no lo dudé. ¿Ya desde pequeño te gustaba la historia? Sí, sí, desde pequeño. Yo me acuerdo que tenía mis librillos en casa y bueno, pues me gustaba mucho 2 temas, ¿no? Que era sobre todo la Edad Media, que me sigue gustando, y la Edad Antigua. Tenía una enciclopedia en casa y había varios cuentos incluidos en ella, que no recuerdo cómo se llama, Pequeño Mundo Infantil, algo así se llamaba, que eran como varios volúmenes, y el volumen 6 recuerdo que hablaba sobre mitología, ¿no? Entonces te hablaba de mitología sobre diferentes pueblos, diferentes periodos. Te hablaba tanto de mitología mesoamericana, por ejemplo, mitología asiática, en China, Japón, mitología rusa, las estepas y demás. Y claro, el episodio dedicado a la mitología griega y romana me encantaba. Entonces, bueno, pues hablaba de Ulises, hablaba de la Ilíada, de la Odisea, de todos estos temas y la verdad es que yo los leía y me encantaban. De hecho, yo hacía dibujillos en casa y del caballo de Troya, de esas cosas. Veía los dibujos animados, ¿no? Veía Ulises 31, ese tipo de cosas. Y bueno, pues sí, me gustaba desde siempre, sí. Bueno, fíjate, yo en ese aspecto me acuerdo que a mí también me gustaba mucho y además con mi familia viajábamos mucho por Europa. Y me Ujú, acuerdo que mi hermana, bueno, tengo 3 hermanas, son mayores que yo, y hay una, bueno, que bueno, hizo humanidades y tal, le gustaba mucho la historia, y me explicaba muchas cosas de historia y tal. Me acuerdo que a mí siempre me obsesionaban las cosas un poco truculentas. Me ujú. obsesioné con la Revolución Francesa, con las guillotinas, con tal. O sea, todo lo que fuera un poco truculento, con punto gore y por ahí, me gustaba. Y entonces a partir de allí, pues fue cuando me empecé a interesar por la historia, por esos puntos así de, yo qué sé, las Morbosos, ¿no? matanzas, el Ujú. cortar en la cabeza, tal, las torturas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ahí empecé a meterme con esto. Oye, además de la antigüedad tardía, a ti que te gusta mucho la historia y has nombrado estos cuentos o estos libros de mitología
para niños. Además de la antigüedad tardía y del medievo, que me parece que es tu especialidad, ¿no? En historia, la antigüedad tardía y Sí, el medievo. el ¿Qué, mundo medieval. qué otros periodos históricos te gustan, además de la parte antigua, ¿vale? Me imagino que Roma y Grecia y todo eso también te gustan mucho. ¿Qué otras cosas también te gustan, aparte de... ¿Y qué no te gusta? A mí lo que más me gusta, lo que menos me gusta quizá, no porque no sea interesante, sino porque, bueno, hay que desechar algo, es la Edad Moderna, ¿no? Ese periodo que va entre el siglo XV y el siglo XVIII, más o menos, ¿no? Quizás sea el que menos me gusta, bueno, es en la época de las monarquías absolutas, de las autocracias, ¿no? Es lo que es el antiguo régimen, ¿no? Quizás es un periodo que me atrae menos dentro de que, bueno, hay episodios muy interesantes, yo que sé, la Guerra de los 30 años, por ejemplo. Pero el periodo que más me gusta después de la antigüedad del medievo es el mundo actual, sin duda. Es decir, la época contemporánea, que va desde la Revolución Francesa, porque es una forma que tenemos todos también de conocer el mundo en el que vivimos hoy. Entonces, claro, si tú descubres un poco por qué se produjo la Revolución Francesa, cómo surgieron luego los estados liberales, cómo surgió la economía capitalista de la mano del liberalismo político y cómo fue de alguna forma estableciéndose en Europa, cómo llega a España, cómo llega a América, por ejemplo, en Estados Unidos, en Iberoamérica, etcétera, cómo se establecen estos nuevos regímenes y cómo el mundo va cambiando, cómo el antiguo régimen va desapareciendo, a veces de la mano del liberalismo, a veces de la mano del socialismo, en el caso de Rusia, ¿no? Como de aquí, digamos, la contemporaneidad que encuentra Rusia no es una contemporaneidad liberal, capitalista, sino es una contemporaneidad distinta, que viene de la mano del comunismo, en este caso. Entonces es un mundo que me fascina, el mundo actual es impresionante, y la Guerra Fría, las guerras mundiales, me encanta ese mundo. Y el mundo actual, es decir, de hecho, yo si hiciera una carrera ahora, que no la voy a hacer porque no tengo tiempo, evidentemente, pero si yo hiciera una que no estuviera relacionada con la historia antigua o medieval, yo haría ciencias políticas. Me encanta la política y el mundo actual. Ujú. Bueno, y de hecho se nota en tus podcasts también, ¿no? Cuando hablas de los emperadores, de también de los prefectos del petróleo, del pretorio, Ujú. ese politiqueo, ¿no? Esas intrigas, eso a ti te gusta mucho. Sí, me gusta mucho la política actual y, por supuesto, la política pasada, ¿no? Porque realmente la política siempre es política, ¿no? Entonces, es la forma de gobernarse que tenían los unos, los otros, en el mundo actual, en la antigüedad y demás. Y luego también me interesa mucho la religión, claro. Es decir, la religión en la Edad Media es fundamental. De hecho, en la Edad Media hubo periodos en los que vivíamos en una suerte de teocracia prácticamente. Y en la antigüedad tardía comienza todo esto. Entonces, el cristianismo es un tema que me gusta mucho desde pequeño y demás, yo me siento atraído por el cristianismo. Yo fui a un colegio de curas, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, pues me inculcaron eso. Y sí, sí, tanto la política como la religión. Y en la antigüedad. No saliste rebotado, pues, no saliste, ¿no? Bueno, en cierto modo sí y no. Ah, Sí, no. Salí crítico con el cristianismo, no mm, porque no profese esta religión, sino por el hecho de que yo creo que, bueno, que de alguna forma abogo por un cristianismo crítico e individual, ¿no? En el cual tú mismo pues puedas encontrar, dentro de que me ascribo a la corriente católica, por supuesto, pero bueno, que no soy, pues bueno, no sé, el mm, típico meapilas, digámoslo así, que va a misa todos los domingos, luego se toma el vermú, va a los toros, lo típico. No, no, yo esas cosas no. Pero bueno, sí, de alguna forma yo necesito comprender la religión que hay en Europa ahora mismo, tanto en su vertiente protestante como en la vertiente católica, y cómo todo esto nace en la antigüedad tardía, precisamente, que es cuando Roma se convierte al cristianismo. Entonces, si quieres entender la política del Bajo Imperio Romano y luego de la Edad Media, tienes que conocer el cristianismo. Es decir, yo no veo, no me cabe en la cabeza que algún historiador o algún divulgador histórico hable siempre del Imperio Romano y no trate la religión romana. La religión es fundamental, sobre todo en el momento en que se convierte al cristianismo, todo. Entonces, sí, cristianismo y política, sí, sí, son dos cosas que me ujú, gustan. ujú. Oye, mira, antes ya has hablado un poco el momento que empezaste a divulgar, lo que te impulsó. Bueno, a ver, que Mm. hacías muchas cosas a la vez. Yo veo que a ti, además, te gusta un poco la marcha, te gusta un poco complicarte la existencia con nuevos proyectos. Pero Sí. proyectos que, bueno, que llegan a su término y se hacen, ¿no? Como vemos. Oye, em, el ocaso de Roma. Esto me imagino que te lo habrán hecho también a esta pregunta hace ya, o sea, bastantes veces, ¿no? ¿Hasta qué año o periodo quieres que viva el ocaso de Roma? ¿Lo tienes pensado o, bueno, vamos tirando? Sí, vamos tirando. No lo tengo pensado. De hecho, todavía me queda mucho. O sea, estoy empezando el siglo IV ahora
Ahora mismo estoy, precisamente esta tarde, he estado trabajando en el ocaso para los episodios ya de septiembre y estoy pues con el tema del arrianismo, Concilio de Nicea, o sea, me llegó por el 325, más o menos. Todavía no he matado a Constantino y todavía le quedan otros 3, 4 episodios, por lo menos. Y luego, pues luego viene Constancio, bueno, vienen sus hijos Césares, luego viene Constancio II, que es el que prevalece de los tres, y, luego vienen diferentes dinastías, o sea, queda el resto del siglo IV y queda el siglo V. Entonces, si depende del ritmo que lleve, pero con la lentitud que llevo últimamente, yo calculo que si yo siguiera, pues tengo cuerda, digamos, para, no sé, varios años más. Y luego cuando acabe el Imperio Romano, cuando llega al 476 famoso y caiga la parte occidental, pues todavía queda no solo la parte oriental, sino queda pues analizar por qué cayó esto y empezar a hablar de los diferentes reinecillos que se van formando en Occidente. Es decir, todavía tengo cuerda para empezar con el medievo, o sea que no. Tú quieres o sea, yo lo noto, cuando tú haces tus podcasts, quieres que nosotros realmente lo entendamos todo. Por eso haces, o sea, me acuerdo que al principio, pues bueno, Macri no, pues Macri no, tampoco había mucha más documentación, ¿no? Por eso. Pero con estos emperadores, con Constantino, veo que quieres que entendamos bien la parte oriental, la parte occidental, la familia, ahora la religión, ahora las ciudades importantes, o sea, lo estás como dividiendo, como divide y vencerás, ¿no? Estás dividiendo con muchas partes pequeñas para que nosotros nos hagamos una idea lo más cercana dentro de lo posible, claro, porque es imposible hacerse una idea exacta, porque no puede ser, pero una idea lo más cercana posible y esa labor, vamos, yo lo noto, ¿no? Que quieres que lo entendamos, quieres que tengamos la máxima información dentro de algo que tiene que ser entretenido, además. Claro, digamos que ahí entra la labor no solo divulgativa, porque yo soy divulgador, igual que vosotros, igual que Sergio Alejo, que Ángel Portillo, todos los grandes divulgadores que hay aquí en este país nuestro. Pero en mi caso no solo soy divulgador, sino también soy pedagogo de alguna forma. Es decir, yo soy profesor y se nota. Yo llevo de la mano a mis alumnos y vosotros, los oyentes, como sois alumnos aventajados, pues os llevo de la mano con sumo gusto, puesto que sois gente que estáis aquí porque queréis y os gusta la historia, no sois adolescentes. Entonces, mi labor pedagógica continúa con vosotros y yo, pues lo que tú dices, necesito enseñar, necesito que lo entendáis, necesito repetir las cosas una y mil veces. Y es cierto que a medida que va avanzando el ocaso de Roma, lo habréis notado, pues los episodios se van complicando, puesto que el mundo cada vez se va enriqueciendo mucho más. Y claro, no es lo mismo cuando hablaba de Macrino, cuando hablaba o antes cuando hablaba de Cómodo, todo esto, pues digamos que casi era episodio por emperador, también porque eran emperadores muy fugaces, ¿no? Y bueno, también era un podcast tampoco tenía muy claro cómo hacerlo, entonces yo iba bastante rápido, pero es cierto que llegando sobre todo a la tetrarquía, a partir de ahí es que todo se complica de una forma espectacular. Hay una nueva religión, hay políticas distintas, ya no hay un solo emperador nunca, hay diferentes césares que funcionan como una suerte de virreyes, ¿no? O de lugartenientes, ¿no? Etcétera. Entonces, no sé, la verdad es que todo se complica tanto que tengo que pues hacerlo todo un poco más lento y empezar a entretenerme en detalles. Y a mí, claro, que no me lo digan 2 veces, hay que entretenerme en detalles porque me encanta ir de flor en flor, tranquilamente entreteniéndome en el camino en vez de seguir la línea recta, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, desviaciones. Hay gente que no le gusta, hay gente que me dice, oye, Jolín, echo de menos esos episodios, ¿no? Que hacías de 30 minutos, que eran directos, concisos, ¿no? Te enseñaban cosas. Pero es que, claro, no se puede satisfacer a todo el mundo. Yo la línea que estoy tomando es esta. Es cierto que en la última temporada, que es justo cuando lo he tenido que compatibilizar todo con el libro, pues la verdad es que ha sido complicado para mí y a veces sí que me he repetido quizá mucho. Yo noto esta última temporada que ha sido quizá un poco más pesada que las anteriores y mi plan en la siguiente temporada es, bueno, dotar un poco de dinamismo de nuevo a los episodios, pero desde luego tampoco volver al principio, tampoco volver a la época de Maximino el Tracio y todos estos, porque eran episodios muy livianos, muy ligeros, muy entendibles. Lo escuchabas media hora y ya está, y te quedaba claro. Ahora es cierto que, bueno, aprovechando también que tengo una legión de seguidores bastante majos y fieles, ¿no? Pues sí que me gustaría aprovechar que les tengo delante para exigirles un poco más, digamos. Antes es que tampoco me podía permitir el lujo de meter una chapa considerable en los primeros episodios porque muchos ni me escucharían, dirían, pero este hombre, ¿dónde se ha escapado, no? Pero ahora que ya os tengo en el aula, os tengo aquí ya presentes todos y más o menos, ya digo, sois fieles, pues necesito subir un poco el nivel, ¿no? Que es lo que hago en clase. Primero llego a clase y a mis alumnos pues les cuento 4 cosas, les intento enganchar y una vez que les tengo enganchados, pues lógicamente yo soy consciente de si puedo subir el nivel o no. Yo creo que la labor de un buen profesor es ser exigente, hay que ser exigente. Y yo lo soy con vosotros.
Sí, Sí, sí. y yo, al hilo de tu labor como profesor, te quería preguntar por tus alumnos. Bueno, yo creo que tus alumnos tienen que estar encantados contigo, porque nosotros, escuchando los podcasts, para nosotros es lo que dices, eres un profesor para nosotros. Y, y a mí me gusta mucho, pues, cómo nos lo cuentas, cómo nos atrapas al principio del podcast y luego cómo nos lo vas explicando todo. Y te quería preguntar, ¿con tus alumnos habláis a veces del podcast o, sabes, escuchan tus podcasts? Pues bueno, mis alumnos son muy majos en general, hay de todo y estoy contento con ellos, pero si te soy sincero, no escuchan el podcast, porque claro, tienen 14 años y no entienden Ya, absolutamente nada, no entienden nada. Entonces, ten en cuenta que el nivel en la ESO es muy bajo ahora mismo, o sea, de historia antigua prácticamente no se da nada, o sea, se da un poquito en primero de la ESO con 13 años y no vuelven a ver nada de Roma el resto de la secundaria ni tampoco en el bachillerato, o sea, que es que no saben nada. Pero no es culpa suya. Es decir, la no. inteligencia antes se daba mucho más, antes dábamos latín, dábamos griego, dábamos muchas cosas, ahora ya prácticamente no se da nada de eso. Entonces los conocimientos son menores. La inteligencia es la misma, son igual de inteligentes los alumnos de ahora que lo que éramos nosotros hace años, ¿no? Pero cada vez se les exige menos. Entonces, de alguna forma se está desperdiciando esa inteligencia y los alumnos ahora pues no entienden nada. Entonces sí, están contentos de que tenga un podcast y muchos, de hecho muchos me siguen en Instagram, me dan likes porque, oye, ellos están muy concienciados de que tienen que echar un cable a su profesor, que está muy metido en redes, ¿no? Y eso les llama la atención porque ellos también están todos en Instagram, están todos en TikTok, están en redes sociales, en Twitter, etcétera. Entonces, el hecho de que yo tenga una serie de seguidores, que tenga un canal de podcast en iVoox y demás, es que les parece una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, para ellos soy una suerte de influencer. Lo único que les pesa es que sea un influencer de cosas muy aburridas, ¿sabes? Porque yo podría ser un influencer, pues yo qué sé, que hiciera bailes o que no sé, que contara chistes o... Claro que sí, o que fuera una persona, pues no sé, que a lo mejor que fuera el típico, estos youtubers que va con el móvil y se viaja por el mundo y conoce gente extraña, o no sé, pues, pero claro, me ven aburrido. Entonces, bueno, pues Ay, pues les no me gusta, lo pero podía vamos, imaginar, no me lo imaginaba, pensaba que... no. Ya, eso piensa mucha gente, que la mayoría de y mis alumnos son majísimos, pero yo, si tuviera 13 años o 14, yo seguramente pensaría como ellos. Diría, jo, mi profe escribe libros, hace cosas, pero vamos, yo no sé si le seguiría. Hombre, No sé si yo me seguiría a mí mismo cuando tenía Bueno, 14 años. les puedes contar la historia de Balbino y Pupieno en reggaetón. Claro, por ejemplo, En reggaetón por por TikTok. ejemplo. A lo mejor igual. Es que no. O Ya. sea, ya te digo, como personas son encantadores, pero tampoco sí, les culpo, tampoco les culpo. Y no, en la no, no. novela, por ejemplo, se han comprado algunos el libro y me lo han traído para que se lo firme y demás, pero normalmente son los alumnos más aventajados, son aquellos que ya leen desde siempre y son chavales de 15, 16 años que ya han leído sus novelas históricas y que quieren leerse mi libro, pero no porque sea su profesor, sino porque ven que es un libro que a lo mejor les puede gustar y demás. Y aparte de algunos alumnos aventajados, varios padres. Padres sí, porque dicen, oye, que tu profe ha escrito un libro, pues, oye, pues se lo voy a comprar porque me interesa. Entonces, son más los padres y podcast los escuchan muchas veces más los padres que ellos, porque los padres saben que su profesor tiene un podcast, entonces los padres, lógicamente, tienen ya cierta edad, cierta madurez y están más preparados para escuchar un podcast como el mío, que realmente está dirigido a adultos, no a adolescentes. Entonces, estos adolescentes dentro de 10, 15 años, pues seguramente muchos podrán escuchar el podcast, pero ahora es que no están preparados realmente. O sea, y aparte que viven un mundo pues muy distinto al que vivíamos nosotros. Entonces ellos están pues muy conectados a los móviles y tienen otras cosas en la cabeza. Yo a su edad es lo que yo no pensaba, me gustaba la historia, lógicamente, pero yo en el instituto lo único que pensaba es en las chicas y poco más. Creo que no pensaba en nada más. Eso y algo en la historia. Pero vamos, yo estaba continuamente por ahí, eh, pues eso, Tus haciendo eso. historias, con tus Como es historias. historia, sí. Pero vamos, no era muy erudito, muy lector, no era el típico empollón, precisamente. Bueno, oye, Carlos, el tema del podcast, realmente, porque tú cuando iniciaste el podcast no pensabas que ibas a petarlo tanto, o sea, tú querías hacerlo, que era como un hueco, un nicho que veías que faltaba y tú querías llenarlo, ¿no? Mm. Em, pero el podcast, ¿qué es lo que te ha aportado a ti? ¿Qué te aporta a nivel personal? Porque claro, vale, el éxito que te gusta tal, pero ¿qué te está aportando?
aparte de cansancio y muchas horas, y muchas Muchas horas. horas de... Mm. Pues buena pregunta. La verdad es que me está aportando algo que no me aporta la enseñanza normal. Yo ya digo que a mí me gusta enseñar, pero claro, a veces los adolescentes, dentro de que ya digo, son muy majos, no me meto con ellos, todo lo contrario. De hecho, me ven por la calle, me saludan, o sea, son encantadores, de verdad. Pero para mí enseñar a los adolescentes muchas veces es frustrante, sobre todo a los más pequeños, a los de primero y segundo de la ESO. Entonces a veces pues entras a clase y te das cuenta de que no has podido explicar nada, están revueltos, vienen de educación física, con lo cual están pues eso, pensando en el jugar al baloncesto, jugar al fútbol, vienen y de repente se tienen que meter en un aula los pobres y llega un señor como yo y les empieza a hablar de, pues yo qué sé, del feudalismo, ¿no? O de, ¿y eso qué es? O sea, es como que... Entonces, ellos, por un lado, pues están en una edad que a lo mejor no les interesa mucho estas cosas, son términos demasiado profundos para ello y yo lo comprendo para ellos. Yo también, de la frustración que yo a veces siento como profesor, es cuando nace mi podcast realmente. Es decir, yo necesitaba divulgar, necesitaba enseñar y yo veía que los alumnos, pero no son los alumnos, no echemos la culpa a ellos, hay que echar la culpa al sistema educativo, que narices. Entonces el sistema educativo no se preocupa por los alumnos. O sea, ahora mismo la secundaria es un recogedero de adolescentes para que sus padres puedan trabajar, básicamente. Y como ahora mismo estamos en un mundo en el que los dos padres, tanto el padre como la madre, los dos progenitores, necesitan un empleo para poder llegar a fin de mes, no como antes, entonces los niños, ¿qué hacemos con ellos? Entonces el instituto, de hecho, han hecho la educación secundaria obligatoria hasta los 16 años, precisamente por eso, para que estén recogidos. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo la secundaria? En eso. Entonces, los profesores, no solo yo, sino muchos compañeros míos, profesores de historia, de filosofía, de latín, de asignaturas de humanidades en general, están un poco frustrados porque ven que realmente no pueden enseñar todo lo que les gustaría. Entonces, de esa frustración nace mi podcast, nace la necesidad de yo poder expresarme un poco todo lo que yo tengo en la cabeza, todas las ideas que yo tengo y poder empezar a difundirlo y que me escuche gente que verdaderamente está interesada. Y de ahí nace mi podcast. Entonces, mi podcast, a mí lo que me supone es que me puedo realizar como enseñante y como divulgador y como profesor. Claro, claro. Oye, no, no, perdón. Sí, bueno, ahora, desde que has publicado la novela, que estás, pues de alguna manera estás más expuesto al público, pues más entrevistas, ferias del libro, y qué tal, cómo lo llevas, esto de... Pues por un lado bien, pero no del todo. Es que yo es que, digamos, soy mediático en los podcasts, ¿no? O las entrevistas, por ejemplo, como esta, que me están encantando porque es una charla muy amena entre amigos y yo me siento muy bien. Pero es cierto que a veces las entrevistas son un poco frías. A veces cuando vas a la Feria del Libro o tienes que ir a Madrid, pues Madrid es una ciudad enorme, es una ciudad para un provinciano como yo, un vallisoletano, pues que vive aquí en la meseta, pues Madrid no tiene nada que ver conmigo. O sea, es demasiado grande, ahí todo el mundo va con prisas, hay de todo, ahí no sé. Y conoces a mucha gente, gente interesante, pero a veces me siento un poco fuera de lugar, ¿no? Realmente, porque a mí me gusta estar en mi casa, yo soy un hombre de familia, soy un hombre de amigos, de irme al bar a tomar una cerveza, yo qué sé, y estar en mi barrio tranquilamente, ¿no? Entonces, cuando tengo que conocer a gente así, no sé, me siento un poco a veces fuera de lugar, ya digo. Entonces, no sé qué decir. Intento hacerme a eso, pero yo no soy una persona muy abierta, como dice antes, como decías tú antes Jesús, que yo soy una persona relativamente tímida realmente. Entonces, yo me abro a mis amigos, pero cuando tengo que abrirme al mundo, pues a veces me cuesta un poco, sí. Pero bueno, es lo que hay que hacer si también quiero promocionar mi novela. Entonces, yo estos días me he ido a Madrid, he viajado, he hecho entrevistas por radio, por videoconferencia, y yo, bueno, pues he contestado las preguntas como buenamente puedo, pero realmente no es como otros escritores o otros autores, no solo escritores, sino en cualquier ámbito, que bueno, que les gusta este mundo este mundo de la mediático, ¿no? Salir en la tele, en la radio, les encanta, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero bueno, es lo que hay. Sí, la fama, la fama, pues bueno, pues creo que lo que lleva la farándula y todo esto, ¿no? Claro. Ya Em, estás más expuesto, como decías tú, Ana, estás expuesto. Me siento un poco expuesto, sí. pero en Pero bueno, cambio, cuando tú estás con por ejemplo, algunas veces por Instagram he visto que ibas mucho con clubs de lectura, que suelen ser femeninos, básicamente, suelen ser femeninos, porque yo lo veo siempre chicas y señoras, ¿no? Pero allí yo creo que ahí te sientes más a gusto, ¿no? O sea, en ese tipo de sitios, además que hablan, es un ambiente más literario, más de
que te han leído a ti, que tú puedes explicarnos, más que una entrevista fría, como dices tú. eh, pero bueno, hay muchos clubes de lectura. O sea, Mm. el club de lectura no sé qué, el club de lectura no sé cuánto, hay un montón. Sí, hay un montón. Son todos femeninos, la mayoría, sí, cierto. Porque las mujeres, no es que lean más realmente las mujeres que los hombres. Lo que pasa es que las mujeres leen más literatura. A las mujeres les gustan más las historias, las anécdotas, la vida de los personajes, la relación entre ellos, las historias de amor, de traición. Todo eso yo creo que gusta más a las mujeres. Y los hombres, por ejemplo, dentro que también leen novela, los hombres les gusta más el ensayo, yo creo. Puede parecer un poco sexista esto, ¿no? Los hombres leen ensayo y las mujeres novela. No tiene por No, qué. es así, esa es una realidad que hay, Pero sí. las mujeres leen mucha novela, les gusta. Entonces, muchos de estos clubs de lectura son femeninos y son gente maravillosa. Son gente que además se lee tu novela, la analiza, te hacen preguntas muy interesantes. Y la verdad es que ahí sí que es cierto, me he sentido un poco más a gusto, porque lo que tú dices también y decís es que Ujú, es un ambiente más literario. Entonces, bueno, pues es un ambiente también muy acogedor. Entonces, yo, por ejemplo, la última reunión que tuve con el Club de las Pepas, que se llama, que son de Madrid, y la tuve en un ujú, bar del Retiro, la verdad es que fue súper acogedor. La verdad es que son señoras maravillosas. Entonces ujú. ahí sí me siento un poco más a gusto. Cuando más me cuesta es cuando me dice, oye, que tienes que estar en la SER a tal hora, que te va a hacer una entrevista a un tío que no conoces de nada, que seguramente es majísimo, y a lo mejor pues ahí me presento en el estudio y bueno, voy ahí con mi mochililla y pues ahí voy, hola, ¿qué tal? Soy el autor este y tal. Pues a veces es un poco frío, pero bueno. Sí, sí. Y cuando, por ejemplo, que lo vi, bueno, lo vimos, ¿cómo se llama? Ferreras Sí. promocionó tu libro. Mm. ¿Cómo te sientes allí? Tú que eres un poco tímido, que no te gustan los grandes espacios abiertos con mucha gente, entre comillas, hablamos. ¿Cómo te sientes ahí? ¿Te sientes ante un precipicio cuando alguien como esa persona tan mediática promociona el libro? ¿O te sientes realizado de decir, fíjate, hasta dónde he llegado, ¿no? No, a mí me siento bien, porque como yo no Mm. salgo en la tele, es decir, es Ah, simplemente ellos cogen mi libro, lo promocionan y a mí me gusta, porque me gusta que también, igual que mi podcast, me gusta que llegue a mucha gente, porque si no, no haría un podcast. Si no, yo me dedicaría simplemente a mis lecturas y demás, pero a mí me interesa divulgar y me interesa que mi trabajo llegue a la gente a través del canal de iVoox, en el podcast, y mi libro igual. Yo me gusta que llegue al mayor número de gente posible y que le lea mucha gente. Entonces, cuando salió en la televisión, pues fue para mí maravilloso y no supuso ningún trauma ni nada malo, puesto que yo no salgo, simplemente Ferreras se ujú, encargaba y ujú, bueno, pues bien. ujú, ujú. Si hubiera tenido que salir en la sexta ya es otra cosa, porque ahí ya, pues ya sabes, ahí es todo más frío, claro, porque ahí te maquillan, te ponen y no sé, de repente te empiezan a entrevistar, ya hay gente conocida, gente famosa que de repente habla contigo y eso ya sí que sería un Ya, poco más, ya, más sí, sí, un difícil, ¿no? poco. Ujú, ujú. Mm. Muy bien. Y, bueno, en el tiempo, por ejemplo, que has estado pues haciendo un podcast al mes, trabajando en el libro, con Jesús a veces decimos, jo, ¿cómo se organiza? Qué bien organizado tiene que ser, porque además todo le sale muy bien. Los Mm. programas y bueno, ya nos has contado un poco al principio, pues bueno, que eres muy disciplinado y eso es que nos parece algo muy complicado, pues todo el trabajo que tienes que hacer pues para investigar, para escribir, divulgar y eso queríamos preguntarte que cómo te organizas. Pues me organizo primero con mucha disciplina, es decir, si me tengo que levantar, yo duermo poco, entonces yo, por ejemplo, los sábados normalmente yo me levanto a las 6 de la mañana, los domingos también, pero es porque duermo poco, no porque me ponga el despertador y tenga que estar ahí arrastrándome hasta mi mesa para empezar a hacer el podcast, sino porque duermo poco, entonces, bueno, pues igual me acuesto a las 12, la 1 y a las 5 o 6 de la mañana estoy arriba, normalmente. ¿Qué ocurre? Que luego me echo una siesta siempre, que es imperdonable, de 1 hora más o menos, y digamos que en esa siesta de 1 hora es como recupero un poco el sueño que no tengo durante la noche, pero digamos que duermo en dos partes, un poco por la noche y otro poco por la tarde después de comer, y demás por un lado. Luego mucha disciplina y luego también con mucho sacrificio, porque por ejemplo a veces no estoy con mis hijos tanto como quisiera. Mi mujer Ana se tiene que encargar de ellos y a veces pues es lógicamente pues me dice, joder, y es normal que a veces pues no le gustaría que yo estuviera más con ellos y pues es un sacrificio que estoy haciendo. Entonces, bueno, pues a veces ese es el sacrificio que hago y también, por ejemplo, mi tiempo de ocio,
eh, a- a- tengo poco tiempo de ocio realmente, porque yo después de venir de trabajar de profesor me pongo a trabajar en el podcast y si tengo un poquito de tiempo libre, entre comillas, estoy con mis hijos. Entonces, el ocio que muchos tienen de, bueno, me voy a ver una serie de Netflix, yo no veo series de Netflix porque no tengo tiempo de verlas. Si me engancho a una serie, que muchas son muy enganchantes, pues perdería un tiempo precioso. Yo no juego a los videojuegos, por ejemplo, y yo sé que hay videojuegos a lo mejor de estrategia, de estos maravillosos, como el Europa Universalis, o estos de Total War o tal, pues a lo mejor yo estoy seguro que si me pongo, seguro que me engancho y bueno, estaría ahí horas y horas jugando y creando mis ejércitos, mis ciudades, fundando mis reinos. Sería maravilloso, pero no puedo tampoco permitírmelo. Entonces, y novelas, por ejemplo, leo las justas y porque me gusta la lectura, pero no leo tantas como yo quisiera. Yo antes del podcast, yo me podía leer a lo mejor 2, 3 novelas al mes muchas veces. Hay meses que no leía nada. En verano igual me leía 5 novelas, o sea, o novelas muchas veces, también ensayo. Ahora ya nada, o sea, ni series, ni nada. Yo no sé ni cómo se pone la televisión. Tengo televisión ahí en el salón y mis hijos tienen el monopolizado el canal Disney ese que tienen, no sé cómo se llama, y el Netflix y todo eso, y yo pues tengo Netflix, que lo ve mi mujer también, y demás, pero no, yo es que no veo nada, no puedo ver series. A veces me gustaría, joder, si no estuviera tan sujeto a toda esta disciplina, pues me encantaría tirarme un año, yo qué sé, haciendo Tú eres nada y un señor en casa, ¿no? Que a veces aparece, ¿no? claro, Están claro. tus hijos, tu mujer, a veces aparece un señor, luego se mete en una habitación, vuelve a Claro, aparecer. y eso es, salgo a comer y a cenar, ¿sabes? Es como los opositores que dicen, solo salen del cuarto de estudio cuando van a comer y a cenar y otra vez Sí, al... sí, Pues sí. yo soy un poco igual, pero llevo así toda la vida. A veces me gustaría descansar, ¿no? Decir, joder, me voy a tirar un año, pero no sé, siento que es perder el tiempo. Y mi mujer me lo dice, yo se lo digo a veces, digo, "Buah, voy a estar de verdad un par de meses sin hacer nada, de verdad, voy a estar descansando, dando paseos, No se tomando lo cree, no cafés, se lo cree. viéndose, y es imposible. No eres capaz, no eres capaz. A los 15 días ya, ¿qué es lo que ocurre? Que descansas. Entonces cargas pilas, en ese descanso es como si te enchufaras al cargador y en el momento que te ves con pilas ya empiezas con proyectos y dices, joder, se me ha ocurrido hacer esto, ya he pensado. Y entonces al final, pues nada, que soy así, soy incorregible en No, ese pero sentido. es que, no, pero es que esto Muy viene bien. solo. Viene solo porque tú has empezado esta rueda, ¿no? Y bueno, pues el podcast, pues bien, está muy bien, te lo llevas muy bien. Necesitabas un poco la novela. Ahora que has comentado lo del cómic, pues esto es una rueda que va avanzando y que se va haciendo más grande. Eso es así. O sea, y luego vendrán otros proyectos que te ocurrirán y otras cosas. No Es lo sé si así. vendrán más. Yo a lo que me gustaría es consolidar los que tengo. Consolidar el podcast, consolidar mi carrera como escritor y seguir con los cómics. Yo creo que con esos tres vale. Y lo de profesor, pues bueno, yo profesor lo soy porque me da de comer. Entonces yo, digamos que si tuviera que dejar algo, yo dejaba la enseñanza, realmente. Yo a mí me gustaría dedicarme a escribir, a hacer podcast y a tener mi pequeña editorial de cómics o gestionar ese tipo de cosas, porque a mí me gustan los cómics. Entonces, tanto la Mm. literatura como la divulgación histórica, como el mundo de los cómics históricos, que está todo relacionado, pues de alguna forma yo lo veo muy entretenido, muy divertido y a la vez muy realizante, una Mm. forma de realizarme que yo tengo. Y la enseñanza, pues bueno, después de ya 12 años que llevo enseñando, o 13 años, pues la verdad es que se me hace un poco cuesta arriba a veces. Si me sincero con vosotros, un poco cuesta arriba y cada vez me cuesta más entrar en un aula y no esas cosas, ¿no? Bueno, pero es por lo que has comentado antes, no es por el trabajo, es por, bueno, pues por todo, ¿no? Por la actitud del sistema educativo que cada vez es, porque lo contáis todos, ¿eh? Todos los profesores lo contáis, y más los que estáis en humanidades, ¿no? En cosas de humanidades, que en general, pues bueno, cada vez los críos, pues es un asunto todo, que pueden pasar con 5, que los contenidos son cada vez menos exigentes, los exámenes pues también mucha burocracia, ¿no? Mucha Muchísima burocracia. burocracia. Claro, es que en vez de enseñar, pues a veces dices que estoy haciendo aquí, ¿no? A mi hermana Y le además pasa que igual, ¿eh? sí, y cada partido político que llega viene con una ley educativa nueva debajo del brazo, llega el siguiente partido, la deroga, te pone otra, y muchas veces no sabes ni cuál es la ley educativa que está en vigor. O sea, yo me limito ya a llegar a clase, sinceramente, y doy mis clases, enseño a mis alumnos un poco de historia para que vayan por el mundo, pues por lo menos sabiendo qué pasó en la Segunda Guerra Mundial o qué pasó en qué es el feudalismo o quién descubrió América, ese tipo de cosas, que tengan unas mínimas nociones. Y luego el sistema educativo, pues la verdad es que cada vez más complejo, cada vez más complicado.
los propios pedagogos o expertos en educación, yo no sé de dónde lo sacan, yo creo que también son órdenes que vienen de Europa, ¿no? Entonces Sí, Europa sí, nos mete en sí. esta especie de agenda 2030 o como queramos llamarlo, que nos impone pues unas leyes educativas que muchas veces son absurdas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no soy el único, yo creo que más de la mitad de los profesores están frustrados, por un lado, y luego la otra mitad a lo mejor no son conscientes de su frustración, están contentos, dan sus clases, no tienen más ocupaciones en su vida, digamos, y ya están, entonces dan sus clases y luego llegan a casa y bueno, pues se emborrachan, ven la televisión, se van de viaje, hacen lo que sea, pero bueno, digamos que es el trabajo que ellos necesitan para vivir, pero no tienen más aspiraciones, lo cual es muy Ya, respetable. ya, Entonces, ya. bueno, No, no, sí, sí, pero sí, yo que sí. tengo más aspiraciones, pues a mí a veces lo de la enseñanza. Mm. Oye, y respecto a lo del trabajo que decía Ana, o sea, tú has explicado un poco cómo te organizas un poco el día, ¿no? La disciplina. Pero, por ejemplo, tú cuando tienes que hablar de un tema, yo qué sé, pongamos esos tres grandes programas que hiciste sobre Constantino hasta que gana a Magencio el Puente Milvio. Em, Tú cuando haces esto, tú también tienes que hacer un trabajo de investigación, porque, Ujú. claro, o sea, esa información está recopilada en varios autores y no solo tienes que mirar autores clásicos, tienes que mirar también autores que han escrito sobre este suceso, pero bueno, pues investigaciones que se han hecho sobre esa batalla o no sé qué, o sea, todo ese trabajo tú ya tienes que tener un método para organizarte ese Ujú. trabajo, porque yo digo, Dios mío, yo me pongo ahora a tener que investigar, coger todos los libros donde se habla no sé qué, y me vuelvo loco. O sea, y encima este hombre antes hacía cada 15 días esto, y ahora, bueno, un mes, pero no me parece poco, ¿eh? Para todo lo que tienes que hacer de familia, el libro, los cómics, tal, y digo, madre mía. Sí, sí, es duro, pero tienes que tener un método, si no, no lo haces, claro. Entonces yo leo los libros muy rápido, y según los voy leyendo, nunca los leo y ya está, sino que los leo, tomo mis notas y una vez que tomo las notas, en mi iPad normalmente, porque ahí lo tengo todo muy recogidito, pues una vez que eso ya tengo las notas delante, me saco todas las, digamos, los apuntes que tengo en mi iPad, lo extraigo en PDF, lo pongo en la pantalla que tengo delante y con ese PDF con mis notas delante me pongo otra pantallita a la derecha con el texto y voy redactando el podcast. Entonces, sacando la información de ahí, redacto el podcast y lo hago todo muy rápido y bueno, digamos que mi mente es capaz ya de sacar lo que es más importante, lo que no y sobre todo lo que me gusta hacer en el podcast, que es lo que debería hacer todo buen divulgador, que es intentar extraer conclusiones e interpretar esos hechos, no limitarme a narrar lo que pasó, que eso pasa. Eso es, la Claro, interpretación, la claro, es que si interpretación. no, si cuentas lo que pasó, pues vale, pues te vas a la Wikipedia, que ahí más o menos te cuenta de manera objetiva, bueno, más o menos lo que pasó. Y si yo no sé quién es, yo qué sé, Nerón, pues me voy a la Wikipedia, me pone el año en que nació, el año en que murió, los principales acontecimientos y ya está. Pero no hay ningún tipo de interpretación. Y hay algunos podcasters o algunos Instagramers que hablan de historia y demás, que a lo mejor, no todos, la mayoría son muy buenos, pero puede haber alguno que se limite un poco pues a decir, pasó esto, esto y esto, ya está. Bueno, pues vale, pero hay que interpretar y hay que dárselo un poco interpretado a los oyentes para que ellos puedan sacar sus conclusiones. Entonces, la interpretación es una cosa que me gusta hacer y según voy escribiendo, según voy redactando el podcast, se me van ocurriendo cosas. Digo, jolín, es que esto en realidad, lo que estamos viendo aquí realmente es que el imperio estaba en un momento muy delicado por este tema político, social y económico, entonces lo vas entrelazando poco a poco y vas dosificando un poco la acción para que de alguna forma es como, no es como la diferencia entre poner un pegote de mantequilla en el sándwich, por ejemplo, o irlo extendiendo poco a poco y que ocupe toda la tostada, digamos. Hay gente que pone el pegote y ya está, pero no, hay que irlo extendiendo poco a poco para que se vaya dosificando y vaya de alguna forma pues llevando a todos los ámbitos del periodo que estoy tocando, ¿no? Entonces, digamos que sí, tengo un método que consiste en eso, en extraer conclusiones. Ujú. Pero No, no, bueno. eso es a ver, eso es lo difícil, para eso hay que tener talento y evidentemente tú lo tienes. Bueno, y yo creo que vamos a pasar ahora ya a la parte de tu libro, Ujú. ¿eh? Bueno, pues una pregunta muy sencilla, muy básica, que te la habrán hecho 10, 100.000 veces, pero bueno, ¿qué te impulsó a escribir y si se te ha hecho duro escribir tu primer libro? O sea, muchas dudas, porque bueno, el primer libro es como, bueno, como lo primero de todo, ¿no? Tu primer trabajo, tu primero no sé qué, o sea, tu primera carrera universitaria o tu primer año universitario. O sea, ¿qué es lo que más cuesta arriba se te ha hecho y qué es lo más placentero que has tenido a la hora de escribir?
escribir el libro y qué te impulsó a escribir en ese momento, porque era complicarte un poco más la vida, lo has contado antes, pero mm, o sea, ¿qué necesidad tuviste para impulsarte a escribir? Pues la necesidad que yo tenía de salir de mi férrea disciplina. Toda esa disciplina que os he dicho antes, todo ese trabajo que yo hago de recopilar las fuentes, tomar mis notas, poner el PDF ahí, luego poner el texto y empezar a redactar, empezar a sacar conclusiones, todo eso se debe a una disciplina y a un método, pero claro, y siempre sujeto al rigor histórico y demás. Entonces, es un trabajo historiográfico, digamos, y divulgativo, pero la novela no, claro, la novela no estoy sujeto a nada de eso. Entonces, la necesidad de poder escribir algo que no, digamos, obedezca a estas leyes de la historiografía fue lo que me impulsó también de decir, joder, puedo ser un poco libre, puedo empezar a volar un poco lejos de toda esta disciplina tan férrea que no puedo salirme de los cauces establecidos, digámoslo así, Claro, porque yo la historia no me la invento, yo la historia lo que hago es decir lo que hay y luego, por supuesto, interpretarla, que es lo que tiene que hacer el historiador. Entonces, en la novela no hay nada de eso. En la novela puedo ser libre, entonces eso me impulsó también a poder liberarme un poco, poder seguir trabajando en lo mío y en la historia, pero echándole un poco ya de imaginación y demás, y tocando temas a lo mejor en los cuales la historiografía no llega. Porque claro, ¿qué sabemos de la vida infantil, de la infancia de Constantino? ¿Qué sabemos de la vida de Helena, su madre? ¿Qué sabemos de la vida de Constancio Cloro cuando era un oscuro soldado que no le conocía a nadie? Nada. No sabemos casi ni dónde nació, ni cómo vivió, ni cómo conoció a Helena, ni cuál fue su relación con Constantino. Bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es intentar, de alguna forma, pues eso, entrar ahí, pero no con la historiografía, sino entrar ahí con mi imaginación, intentar recrear cómo pudo ser. Entonces es una labor muy divertida. Lo que más me costó fue, claro, hacer que, pues, mantener eso- un poco que eso funcionara dentro del contexto histórico en el que que estabas. primero estuviera inserto dentro de un contexto y que Mm. no chirriara demasiado, es decir, que no sonara historia de ciencia ficción en un contexto histórico real, y por otro lado, pues claro, mantener un poco la intriga, mantener la acción con unos hechos sencillos que yo cuento, porque en mi novela no hay asesinatos ni hay cosas, puede haber cosas, por supuesto que hay, pero no es una novela en donde hay que descubrir un misterio ni nada de esto, es una novela donde narro unos hechos sencillos de manera lineal y cómo consigo mantener el interés en los lectores. Entonces, bueno, pues lo que hago en el podcast. Igual voy dosificando poco a poco la acción, al final de cada episodio dejo un pequeño enganche para el siguiente y así poco a poco ir entrelazando lo que es una novela de manera sencilla, no demasiado pretenciosa, siempre cuidando la prosa, porque yo creo que también uno de los grandes fallos de la novela histórica hoy en día y en general de todas las novelas, porque no solo hablo de histórica, hablo de novela negra, por ejemplo, es que los autores tampoco cuidan demasiado la prosa. Algunos escriben mejor que otros, pero bueno, escriben y ya está. Pero no, la prosa tiene que estar cuidada. Tienes que cuidar las palabras, tienes que cuidar los detalles, las descripciones. Tienes que intentar que el lector se deleite, no solo imaginándose el mundo que está describiendo la novela, sino deleitándose simplemente con las palabras, ¿no? Es decir, las palabras de alguna forma se mezclan entre ellas y van creando una especie de música, ¿no? Que tú vas leyendo independientemente. Y a lo mejor simplemente estás leyendo, pues yo que sé, que Constantino se va al río a coger agua y ya está. Pero solo con el hecho de narrarlo de una manera, digamos, pues eso, bien hecha, con cuidado, con cariño, pues el lector eso se da cuenta, porque los lectores no son tontos, ¿eh? Y sencilla. O sea, o sea, yo creo que una de las cosas más difíciles es hacer lo que tú dices, ¿no? Que sea una lectura bonita, agradable y también que resulte sencilla. Porque a veces, claro, el escritor o el autor puede decir, a ver, se puede y venirse arriba, pero sobre todo la sencillez, ¿no? Que es una de las cosas importantes. Y fíjate, Ángel Portillo, cuando le pregunté un poco esto, él siempre, claro, porque claro, él escribe novelas también. Y él también le había gustado mucho escribir y me contaba que él se imaginaba situaciones, ¿no? Y él las describía, es decir, veía situaciones o se las imaginaba de una señora hablando con no sé qué tal, y él intentaba describirlo con la escritura. Y es un ejercicio muy interesante y yo que sé, que no es fácil. O sea, yo, por ejemplo, hablo de las monedas, ¿no? Una cosa es ver una moneda que le estás viendo y dices, pues mira, esta moneda tiene un exergo, tiene no sé qué, pero y otra cosa es no tener la moneda delante y describirla y aprender a describir una moneda, ¿vale? O sea, esto es complicado, o sea, vamos, no es fácil, no es Sí, es sencillo. recrearlo en tu Mm, mente y hacerlo y transmitirlo al lector sin que se aburra, claro. Entonces, o sin eso que le es. parezca a lo mejor
mal contado, que no, hay que hacerlo, intentar recrear lo que tienes en tu cabeza y hacerlo sencillo y que el lector, pues de alguna forma le guste. Es decir, también escribir un poco como lo que a ti te gustaría leer también. Yo cuando leo una novela, yo leo muchas novelas históricas, pero algunas te enganchan y otras no. Y algunas, con algunas disfrutas y con otras no. Y hay novelas que a lo mejor tratan temas que a priori me interesan menos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una novela de Miguel Delibes, que es El hereje, ¿no? Que es una novela histórica, ¿no? Que está ambientada en el siglo XVI, en Valladolid concretamente, y habla de las sectas protestantes que surgieron en esta ciudad en este periodo, ¿no? Entonces, pues es un tema que a priori, bueno, me gusta por el tema del cristianismo, pero bueno, está ambientado en la Edad Moderna, está ambientado en el siglo XVI, que es el periodo quizá que menos me gusta o que menos me atrae, pero claro, está tan bien escrita, es un verdadero deleite leerlo, un deleite. Entonces, me da igual que trate sobre el siglo XVI, que trate sobre la Segunda Guerra Mundial o trate sobre Mesopotamia, me da igual. Si está bien escrito, lo lees con placer, la verdad es que sí. Y si encima luego trata un periodo que te gusta, pues mucho mejor. Hay algunas novelas de la antigua Roma que están muy bien escritas, claro, por ejemplo, Robert Graves, estos autores, ¿no? A pesar de la traducción, yo no lo he podido leer en inglés todavía, pero sí que, por ejemplo, pues son autores que da gusto leerlos, ¿no? Claro, y otros tantos que hay por ahí. Bueno, y la inspiración, o sea, ¿en qué autores, por ejemplo, son tus preferidos o en qué crees tú que tu estilo está más inspirado? Por ejemplo, has nombrado a Delibes, ¿no? Que dices que te gusta mucho. O sea, ¿te gustaría un poco acercarte a esa prosa o eso no te preocupa? Sí, sí que me preocupa mucho la prosa. Y de hecho, yo creo que, por ejemplo, la labor del escritor en lengua castellana es, a ver cómo explico esto, es escribir a la manera de cómo se escribe en lengua castellana. Es decir, el problema de muchos autores es que yo veo que escriben como los anglosajones porque está de moda y la literatura anglosajona es la que más vende. Entonces, claro, tú puedes llegar y ser español, ser italiano, ser portugués o ser francés y escribir como los anglosajones, pero nunca lo vas a hacer tan bien como ellos, porque ellos manejan la lengua anglosajona y tú escribes lo mismo que ellos, pero en francés, en húngaro, en inglés o en español, ¿no? Entonces, nunca vas a ser tan bueno. Y esto pasa, por ejemplo, en la música. Un ejemplo, tú puedes hacer un grupo de rock duro, por ejemplo, español, pero nunca vas a ser tan bueno como aquellos grupos que vienen del origen del rock duro, que es Inglaterra. Entonces tú nunca vas a ser como Black Sabbath, ni como Deep Purple, ni como Iron Maiden, por mucho que hagas un grupo que cante en español al estilo de ellos, porque estás imitando un estilo que no es propio español. Entonces, ¿quiénes son los grupos, por ejemplo, de música de rock? Dentro del rock es un estilo que a lo mejor no es muy español, porque es más anglosajón, pero ¿quiénes son los grupos que más han triunfado? Pues son aquellos que a lo mejor le han dado un aire más autóctono, más propio de la música española. Por ejemplo, un ejemplo que a mí no me gustan mucho, pero es Extremoduro, por ejemplo. Extremoduro es un grupo de música que habla en español, toca temas muy propios de nuestra tierra, como son, pues yo qué sé, las borracheras, lo que sea, no sé, el mundo que traten ellos, el desamor y demás, pero muy hecho al estilo de lo que podemos sentir nosotros, los españoles y los habitantes de esta península ibérica nuestra, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces un grupo de música cantando en español y hablas de los mismos temas que tratan los anglosajones, y hablas del rey Arturo, y hablas de la espada de Carlomagno, y hablas de no sé qué, en realidad no estás tratando algo tuyo y eso se nota. Eso se nota. En el caso de la literatura, igual. Si tú escribes como los anglosajones, nunca vas a ser tan bueno como Ken Follett o como quien sea, como Tolkien y todos estos. Entonces, yo creo que el secreto está en tomar la esencia de lo propiamente no español en el sentido político del término, pero sí en el sentido lingüístico. Es decir, lo que hay que hacer es acercarse a la prosa de los grandes escritores españoles. Y luego, por supuesto, te puedes influenciar en los extranjeros. A mí me gustan mucho algunos autores extranjeros, por supuesto, no solo hablo de Robert Graves, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Amin Malouf, por ejemplo, que es un escritor de habla francesa, que es libanés y escribe novelas históricas, una de ellas se llama Samarcanda, otra ambientada en la Edad Media, otra de ellas se llama Los Jardines de la Luz, que está ambientado en la vida de Mani, los maniqueos, y bueno, en la época de Sapor, el persa, está ambientado en el siglo III. Tiene una novela que se llama León el Africano, que habla sobre los últimos musulmanes antes de la llegada de los reyes católicos en la península ibérica y cómo estos musulmanes, pues fueron, muchos no se convirtieron al cristianismo, con lo cual se fueron de la península y vagaron de alguna forma por el norte de África, ¿no? Estos judíos sefardíes. Son novelas exquisitas, muy bien escritas, con una sensibilidad quizá más latina, por un lado, más que la fría prosa anglosajona,
anglosajona, porque este hombre escribe en francés, y también con un toque oriental, porque este hombre es libanés, es un libanés francés, cristiano para más señas, no es musulmán, y entonces, pues bueno, él de alguna forma toma lo autóctono propio de su tierra y es capaz de llevarlo a la literatura. Yo creo que en el caso de España tenemos algunos autores. Por ejemplo, Miguel Delibes fue capaz de escribir una novela histórica que es El hereje, con la típica forma de narrar que tienen los autores de lengua española. Y yo lo que hablo en mi novela, y eso que mi novela no está ambientada en España, está ambientada en, pues eso, en el mundo balcánico, en la Galia, en el Rin, es decir, es una novela de romanos, digámoslo así, pero yo que sí que quiero de alguna forma pues tomar ese camino que tomaron en su día los grandes escritores en lengua castellana, no renunciar a ella por escribir como escribe Ken Follett o como escribe Robert Grace, no, yo intento de alguna forma pues eso, ser fiel a mi lengua, porque nadie va a escribir mejor en castellano que una persona nativa castellana como soy yo, o española, vamos, me refiero. Entonces, no sé por qué tengo que hacer como hacen los extranjeros, ¿no? Pues no sé si me habéis Mira, entendido. tú entiendes que el camino Sí, no sí. tiene que estar allí. El camino no está en tomar la imitación de extranjeros porque ellos No, siempre van a ir por delante siempre van a ser porque mejores. es su De estilo. hecho, son O sea, mejores, son mm, mejores. En novela mm, histórica medieval y todo eso son mucho mejores que nosotros. En ujú. música son mejores. Son mejores en todo que nosotros. ¿Y nosotros por qué somos peores que ellos? Pues porque imitamos el estilo que tienen ellos. Imitamos su música, imitamos su literatura, imitamos su cine. Entonces, claro, si por ejemplo llega un autor británico o americano y te hace una peli como Excalibur, por ejemplo, de John Borman, ¿no? Que está ambientada en el mito artúrico, en España no podemos hacer algo así. Y a lo mejor intentamos imitar eso y hacemos una peli ambientada, no sé, en el Cid Campeador, por ejemplo, en esta época, y nos sale lo que nos sale. Claro, porque no somos, no es nuestro estilo. A lo mejor nosotros haríamos cosas ambientadas en ese periodo también, pero más respetando un poco la tradición cinematográfica española propia de nuestra tierra, y a lo mejor haríamos algo sorprendente. De hecho, el cine español es maravilloso. Cuando el cine español, digamos, la caga, entre comillas, es cuando se pone a imitar un poco lo que hacen los extranjeros. Porque yo para ver una peli española que intenta imitar ese estilo grandilocuente hollywoodiense y demás, pues para eso me veo una peli de Hollywood. No, yo antes que ir a la marca blanca me quedo con la marca original, ¿no? No, Esto es igual, en literatura exactamente encima igual. lo van a hacer mal, o sea que Claro que lo van a hacer mal. ya Y está. aquí hay autores españoles que imitan al estilo anglosajón, son buenos y lo hacen bien, y algunos tienen éxito, pero Mm, nunca van a ser tan buenos como ellos, nunca. ujú. Entonces, Ujú. yo no quiero ser un Bien. imitador más, digamos, yo intento, pues bueno, ser fiel a lo que tenemos aquí. Sí, sí. ¿Y por qué elegiste a Constantino para tu libro? ¿Barajaste también otros personajes del Bajo Imperio u otra época en vez de la de Constantino? Bueno, digamos que la época que yo barajé siempre fue el siglo III y el cercano al siglo IV, es decir, este Bajo Imperio en su primer periodo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es el periodo que mejor conozco del podcast, y gracias al podcast. Y sabiendo que yo no tengo casi tiempo, porque estoy siempre liado, si de repente digo, pues voy a escribir una novela que esté ambientada, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, imaginamos, o por ejemplo en Roma, pero en la época republicana, o en la época de la monarquía romana, esta antigua. Claro, yo no tengo datos sobre eso, entonces tendría que empezar de cero, empezar a investigar, y sería una labor durísima. ¿Qué pasa? Que yo elegí un momento que ya conocía gracias a todas mis cientos de notas que tengo y todos mis apuntes del podcast. Digamos que la parte de la investigación histórica ya la tenía hecha, con lo cual solo tuve que, sobre ese conjunto de notas que yo ya tenía y demás, solo tuve que colocar unos personajes ahí. Entonces elegí ese periodo por eso, pues ya lo tenía investigado, y también porque es el periodo que más me gusta, claro. Y luego dudé entre hablar de Diocleciano y la tetrarquía, o ya hablar de Constantino. Entonces, como me gustaba hablar de la tetrarquía y Constantino, yo siempre pensaba, y de hecho es cierto, que Constantino cuando era niño, él vivió la tetrarquía. Él vivió el ascenso de Diocleciano al poder, él vivió todo esto, ¿no? Entonces, su padre, por ejemplo, que estaba muy vinculado a Carino, a Numeriano y al emperador Caro, ¿no? A esta última dinastía justo antes de la tetrarquía. Su padre fue gobernador de Dalmacia en tiempos del emperador Caro, que fue el último antes de Diocleciano. Su padre se puso de parte de Diocleciano cuando luchó contra Caro en esta última guerra civil que hubo antes de la tetrarquía. Entonces, todo eso es un periodo muy interesante, y Constantino lo vio de niño. Entonces digo, bueno, pues ¿por qué no hablo de la infancia de Constantino y a la vez me da la oportunidad de Claro. meterme en un periodo que nadie conoce? Entonces, pues por eso, y también porque Constantino es un personaje que me atrae, me gusta, es un personaje con sus luces y sus sombras, con sus dobleces,
y es un personaje complejo. Entonces, bueno, para mí fue un reto decir cómo este tipo que fue políticamente fue un zorro totalmente astuto, ¿no? Fue quizá uno de los más grandes políticos, si no de todos los tiempos, pues bueno, uno de los 5 más grandes políticos del Imperio Romano. ¿Qué infancia tuvo que tener este hombre para ser tan inteligente, pero a la vez para ser tan una persona sin escrúpulos y para ser tan cruel como para asesinar a su mujer, a su hijo, a su cuñado, a su suegro? O sea, era un hombre que ni el padrino, ¿no? Entonces, pues quería meterme con este niño. Vamos a ver cómo, lo que me salía. Y bueno, pues sí, por eso elegí este periodo. Oye, y tú ahora que dices esto, también tú tienes algunos personajes, y se notan en los podcasts, algunos personajes históricos que son tus niños de tus ojos, ¿no? Por ejemplo, Galieno, yo qué sé, mm, se nota, yo qué sé, pues cuando hablas de, bueno, Ana, que estás ahora en la Yo, época. yo voy por Filipo el Árabe todavía. Filipo el Árabe también, o sea, hay emperadores que se nota que tienes tu cierta simpatía. Constantino, es verdad que tiene sus cosas, pero, por ejemplo, cuando mata a su suegro, tal, pero también les da su oportunidad. O Sí, sea, claro, claro, les claro. da su Además, yo oportunidad siempre lo antes. pongo así, porque Constantino Sí, no le quiero poner muy mal, yo nunca. ¿ves? Entonces, siempre le trato bien. Sí, Sí, es sí, cierto que les sí. das oportunidad. Lo que pasa es que, claro, Constantino era malo, pero y mató a su suegro, pero ¿cómo era su suegro, por Dios? Claro, Y claro. cómo era su cuñado, cómo era Magencio, ¿no? Cómo Mm, era Licinio. Bueno, no sé, mm. tendrían sus cosas también. Sí, Claro. bueno, Licinio, en lo último que estoy escuchando, bueno, los Sí. últimos que estamos No era escuchando. malo, no era malo. Licinio no se esperaba esas cuchillas, o sea, esas puñaladas de Constantino, o sea, tal y como lo cuentas, ¿eh? No se lo Mm. esperaba y parece, o sea, claro, y da peneta, las cosas, los que somos sentimentaloides, pues Ya, es que- esas cosas nos dan peneta. Luego nos dicen, pero chico, pero no sé qué, no, somos así, ¿qué te da? Bueno, pues no, por eso que se nota los que te caen bien, o sea, los que te caen bien, los Sí, que tienes Diocleciano cierta es uno simpatía, sí, Diocleciano sí, es uno sí. de mis grandes también favoritos, sin duda. Diocleciano fue un rey. Galerio no. Galerio no, por ejemplo, Galerio le pongo, es que Galerio Sí, sí. tela. Mm. Y Diocleciano sí, me cae bien, pero sí, yo tenía un profesor en la universidad que era sacerdote y decía siempre, con lo grande que era Diocleciano y Galerio, qué grandes eran. Dice, el único fallo que eran unos, eso, dice, eran unos grandes perseguidores de cristianos, ese es el único fallo que tenían, decía. Dice, pero además eran grandes, era un gran admirador de Diocleciano, ¿no? Luego te das cuenta de que Diocleciano fue un perseguidor, pero realmente el que instigó todo fue Galerio, claro. De hecho, Diocleciano, tanto su mujer como su hija eran cristianas, ¿no? Entonces él estaba muy vinculado a esto. Yo lo que más admiro de Galerio, digo, de Diocleciano, es que fue capaz, después de 20 años de poder, de esta bicenalia, ¿no? Fue capaz de decir, bueno, pues ya he llegado al final, lo dejo y me retiro. O sea, esto es una cosa impensable en los políticos de hoy día, ¿no? Y es impensable, incluso en un Constantino, ¿no? Porque Constantino era muy ambicioso, pero Diocleciano era ambicioso, pero hasta cierto punto. Él llegó ahí fue un hombre providencial, ¿no? Llegó para arreglar Roma, la dividió en 4, o sea, es decir, tuvo una propuesta totalmente Mm, original, ujú. lo hizo bien, y luego ya cuando se sentía cansado, se retiró a Salona en su palacio. Y ya está, eso es maravilloso. Y luego, de hecho, cuando ya posteriormente, cuando ya la tetrarquía se empezó a desmoronar y todos estos pues no sabían muy bien qué hacer, estos tetrarcas de segunda clase, ¿no? Que vinieron después, pues fueron a Salona a pedir consejo, a pedir ayuda a Diocleciano. Oye, ¿qué hacemos? Que es que sin ti no sabemos qué hacer. Y el hombre les contestaba, pues eso, que mira, ¿te das cuenta qué lechugas tengo más bonitas? Pues eso, esto es lo que me estoy Mm, dedicando. ¿Te has dado cuenta qué coles? Fíjate cómo engordan, madre mía, qué maravilla. Como diciendo, dejadme en paz, que paso de vosotros. Es decir, yo ya he hecho lo que tenía que hacer y luego si sois unos ineptos y no sabéis continuar mi legado, es cosa vuestra. Pero fue capaz de retirarse y murió pues pacíficamente cultivando lechugas y a mí pues me encanta eso, me encanta. A mí algún día me gustaría ser mayor y decir, mira, yo me retiro a mi huerto y no quiero saber nada, ¿no? O me Como dedico a la amistad como la escena final del Padrino 3, ¿no? y lo estaba pensando. El Padrino 3 cuando llega el hombre con lo que había sido ese tipo, que era millonario, que era rico, Sí, poderosísimo en sí, Estados sí, sí. Unidos, influyendo en la política, y de repente muere en una silla, ¿no? Pelando una naranja, ¿no? Ahí en su huerto en Sicilia. Eso es Sí. maravilloso. Es una escena, efectivamente, lo estaba pensando yo también. Mm, Fíjate. sí, 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 sí. sí. No, no, porque es toda una vida, ¿no? Fíjate, el Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino 3, lo que ha pasado ese hombre. Y bien, se muere, no sé si plácidamente, porque no sé Bueno, se muere de viejo ya. su Bueno, mente, no sé su no mente, tanto. eso, cómo estará, Mm. o su alma, ¿no? Es decir, estará muy, muy en paz consigo mismo, pero ahí se muere, ya está. O sea, todo lo que ha sido, ahí se queda, pero bueno, en su huertecillo, con lo sencillo, con lo Sí, sí. sencillo.
Sí, De hecho, sí. es muy latino, eso, muy romano, ¿no? Y Diocleciano, aunque no era latino, bueno, no era un romano italiano, pero es muy parecido a eso, ¿no? Y otra cosa también parecida es en El Padrino 1, ¿no? Que también muere el hombre. ¿Y cómo muere? Yo qué sé, es asesinado. No, o sea, muere cuando está jugando con su nieto ahí, que se pone una especie de gajo de naranja en los dientes, ¿no? Y está como jugando con él, nietecillo, venga, va. Juega, de repente hace así, pum, se cae redondo porque era mayor ya. Sí, 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 Y, sí, y sí, el sí. nieto le dice, abuelo, ¿estás bien? Como que dice, no sabías, estaba jugando, ¿no? Pues eso es maravilloso, ¿no? Y me recuerda mucho, de hecho en El Padrino hay muchas referencias, como sabes, al Imperio Sí, Romano, ¿no? sí, Cuando sí. obligan a suicidarse a uno de ellos, dice, esto es como el Imperio Romano, dice, cuando una conjura contra el emperador falla, dice, lo que tienes que hacer es, dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Y llegaban y se suicidaban, ¿no? O sea, cuando Mm. se suicida uno de ellos en la bañera, al estilo, una Sí, referencia un poco también a Séneca, ¿no? Entonces, ostras, las referencias son muy, muy buenas ahí, sí. es un poco polla vieja lo que voy a decir, pero es que yo, por desgracia, es que ese tipo de cine es que no va a volver. O sea, yo lo que es algo personal, ¿eh? Pero, o sea, ese cine que se hacía antes, ya no antes, hace igual 15 años, ¿no? Que se hacían grandes películas. Ahora es que igual te llega una película que igual merece un poco la pena, o películas que decías, ¡buah, qué mala! La ves ahora y dices, joder, qué maravilla, qué Sí. maravilla de película comparado con lo que es ahora. El Claro, es que otro día lo aparte que hablábamos. eran películas de tiempo lento, porque en esa época no había redes sociales, no había internet, entonces digamos que ibas al cine a disfrutar. Ahora vas al cine, yo como no tengo tiempo, casi no voy, me veo las películas en mi casa y alguna vez voy al cine con los niños, ¿no? Para ver películas de infantiles y eso, y yo veo que la mayoría de la gente está con el móvil. O sea, están con el móvil, le encienden, les reciben llamadas, o sea, ahora mismo el cine, digamos que se adapta a los nuevos tiempos, a un tiempo donde no hay tiempo, un tiempo donde todos son prisas, todos son móviles, son redes sociales, son WhatsApps, son tal. Entonces, claro, una peli como es Excalibur de John Borman sería impensable hoy día. Una peli Impensable, larga, a fuego impensable. lento. El fuego lento ahora mismo no se lleva, ahora se lleva el microondas, ¿no? Que te metan en condensado, y de hecho tú lo ves en las series de Netflix y en la literatura actual también. O sea, lo que pasa es que en un episodio puede haber en cada escena pasan tropecientos millones de cosas, o sea, pasan muchísimas cosas a la vez. Es todo muy rápido, para que lo asimiles es un poco como la comida basura, ¿no? Que Ujú. tiene esta de McDonald's, ¿no? Que lo comes, enseguida te llena, enseguida te satisface, ¿no? Pero no la disfrutas como disfrutas, pues no sé, unas lentejas o un lechazo, ¿no? A fuego lento, tranquilamente, ¿no? Eso ya no, ahora es todo la cultura del microondas y de la rapidez. Y en el cine, pues es igual. Sí, sí. Oye, bueno, pues sabes que este es un canal de numismática y ya un Ujú. poco vamos terminando. Bueno, nos tienes que hablar un poco del libro, pero antes de eso, es un canal de numismática, de historia, que intenta ser transversal y a modo de curiosidad, a Ana y a mí nos ha gustado mucho el capítulo 2, ¿vale? Porque es un capítulo numismático y nos ha gustado porque describes una moneda usando lenguaje numismático. Em, ¿Te hemos podido inspirar de alguna manera a los coleccionistas numismáticos al usar ese recurso? Porque no deja de ser un recurso para explicar el capítulo y contar Sí, lo que sí. tenías que contar. De hecho, lo del antoninianos, que es un término moderno realmente, porque no Es se moderno, es llamaba moderno. antoninianos en Mm, esa época, mm. pero bueno, yo espero que los lectores lo comprendan, ¿no? Sobre todo los que sabéis del tema. Por supuesto, la gran influencia sois vosotros, los numismáticos. De hecho, la numismática en el siglo III, porque no tanto a lo mejor que también en el siglo IV o en el siglo II, pero en el siglo III que casi no hay fuentes, porque estamos en un periodo de crisis y demás, y hay fuentes muy fragmentarias y demás, pues una de las pocas maneras que tenemos para conocer la historia es mediante la numismática. Entonces yo, si te das cuenta, si os dais cuenta en todos los episodios que están ambientados en la época de Galieno, de todos estos emperadores, de Decio y tal, siempre hago referencias a las monedas, que si cierto Silvanacus, que si cierto no sé quién, que sabemos que fue un emperador. ¿Por qué? Pues porque hay 2 o 3 monedas que hemos encontrado en tal sitio que hacen referencia a tal y cual. Las monedas es una de las grandes fuentes que tenemos para este periodo tan convulso. Y claro, yo he trabajado mucho las monedas, no desde el punto de vista numismático como vosotros, que vosotros de alguna forma pues conocéis cada frase, cada palabra, el exergo, etcétera, ¿no? La composición de metal, todo lo que tiene. Yo las utilizo más como sencillamente como una simple fuente historiográfica que me permita saber que hubo tal usurpador o que hubo tantos emperadores en este momento, pero las he utilizado mucho. Entonces, claro, digamos que eso me ha llevado a este capítulo a meter este Antoninianus, ¿no? Moderno, pero que en el fondo era una moneda del periodo y demás para, de alguna forma, sí, hacer un Es pequeño homenaje, ¿no? una, Un homenaje. un antoniniano bueno, es contemporáneo, ¿no? Aureliano, porque por lo que Sí, cuentas, ¿no?
De Vale, Aureliano vale. de la Dacia, sí. Sí, sí, sí. Dacia Félix. Bueno, y sin más, oye, explícanos un poquito ya para terminar y bueno, y para la parte, yo creo que también una de las partes importantes de la charla, de qué va tu libro, se explica un poco algún protagonista, quiénes son los protagonistas, dónde se desarrolla la trama. Expláyate un poco ahora explicando un poquito Bueno, pues el libro está ambientado en la infancia del emperador Constantino, cuando era un niño. De hecho, asistimos a su nacimiento en Naissus, y la vida de sus padres, Helena y Constancio Cloro, el que será futuro emperador. Entonces aquí lo que vemos es a estos dos personajes cuando se conocen, cuando nace Constantino, y es un poco la infancia de él y, ya digo, la vida de sus padres en este momento. Claro, a través de estos personajes, que son los tres personajes principales, porque son solo ellos tres los que hablan, está escrito en tercera persona, pero siempre me centro en cada capítulo en uno de los tres personajes. Y a través de estos tres personas, lo que hago es, pues bueno, describir un poco cómo era la política, cómo era la sociedad de este momento justo anterior al advenimiento de la tetrarquía con Diocleciano. Entonces, en este momento de cambio, ¿no?, entre el final de la crisis del siglo III y la llegada de Diocleciano, pues es la vida personal, la vida privada de estos tres personajes. Por un lado, Helena, que tiene que encargarse de Constantino desde que es muy joven, y por otro lado, Constancio, que poco a poco, como soldado que es, pues tiene que viajar por buena parte de la geografía del imperio hasta que, de alguna forma, va ascendiendo un poco en el escalafón militar y, por tanto, escalafón político también, porque en esta época milicia y política iban de la mano. Con lo cual, poco a poco va ascendiendo hasta que llega, bueno, a ciertos grados, a ciertos cargos de responsabilidad. Y por otro lado, Helena, ¿no? Entonces, transcurre fundamentalmente en Dalmacia y en Dardania, es decir, en la región de los Balcanes. En Salona, concretamente, pasa gran parte de la acción. Y también ocurre en la Galia y en el Rin, que es donde vive pues, casi todo el tiempo Constancio Cloro y demás. Entonces, sobre todo en esos lugares. De hecho, los dos mapas que vienen en la novela, al final, pues hay dos mapas. Uno de ellos es de la Galia y otro de ellos es de la zona de los Balcanes. Entonces, este es el mapa de la Galia y este es el mapa de los Balcanes. Y luego, al principio, pues viene un mapa muy necesario también sobre el Imperio Romano en general, ¿no?, que es este, y que viene pues toda la geografía del imperio. Son mapas bonitos y además son necesarios, puesto que en esta novela viajan mucho los protagonistas. Constancio viaja mucho de aquí para allá, entonces es necesario que de vez en cuando echemos un vistazo para ver dónde estaban las ciudades, ¿Los has etcétera. hecho tú? No. Los ha Ah, hecho Espasa. Yo sí ah, que tenía vale, pensado, digo, a lo mejor los puedo hacer yo, pero claro, es que ellos tienen ya sus propios especialistas y demás. claro. Y bueno, y si los hacen, si me los hacen, pues tampoco me importa, porque bastante tengo ya que hacer. Ya, hacer los mapas Ah, estupendo, pero que mira, me toca hacerlos yo también. Sí. tú y yo tenemos en común que nos gusta también mucho dibujar. Ujú. Yo veo que te encanta dibujar y además que haces unos dibujos, vamos, y la arquitectura, te encanta dibujar y la arquitectura. Te gusta Ujú. mucho ese estilo, ¿no? Y la verdad es que son dibujos con paciencia, te gusta así el hacerlo bien, luego le pones un estilo así como acuareleado, ¿no? Un poquito así, Ujú. un toque un poco moderno, ¿no? Está muy bien. No, no. Carlos tiene muchos talentos, es un humanista y tiene muchos talentos ocultos. Además, la guitarra, sé que también tocas la guitarra. Sí, sí, también. Todo se me da bien. No me mandes luego echar un papel en correos, que no. Eso sí, que lo mando, vete a saber. Igual lo mando a la otra punta del mundo. No me mandes muchas cosas que se me dan fatal. O sea, soy un negado para muchas cosas. Pero luego hay otras que Sí, no sé sí, qué sí. parte del cerebro es esa, pero esa la tengo bien y la otra mal. Entonces, bueno. Bueno, continúa, que te... Nada, eso. que te- Y los mapas. Y luego, pues bueno, pues el desarrollo de esto. Entonces se ve un poco la política del imperio a través de una serie de personajes y a través de una serie de tramas y de subtramas, ¿no? Y de aventuras. Es decir, es una novela, que no piensa la gente que esto es un ensayo histórico, ni mucho menos. Es una novela a través de la cual se ve el periodo que se está viviendo, que es lo que debería, yo creo, ser una novela histórica, y que también a través de sus personajes, pues los lectores puedan reflexionar y puedan sacar conclusiones, ¿no? Entonces, es una novela profunda en ese sentido. Luego, aparte de esto, aparte de los mapas, que son necesarios, pues vienen unos códigos QR que te mandan a la biblioteca de audio del Ocaso de Roma, la novela,
Y entonces ahí pues explico algunos elementos como el mundo de los cristianos, el mundo de las pestes y las pandemias que también aparecen aquí, etcétera. Entonces, bueno, pues son pequeños audios de 5 minutillos, son audios privados que solo se desbloquean con esos QRs que vienen al final de la novela. En principio pensábamos poner un anexo ahí con texto, ¿no? Pero digo, bueno, si yo tengo un podcast, pues lo ideal es que ponga unos QRs con podcast, ¿no? Uno de ellos también dirige al episodio que tengo especial sobre la ciudad de Salona, que hice ese episodio cuando estaba escribiendo la novela, de hecho, entonces me vino muy bien hacer un episodio y de paso, investigar, bueno, que me venía bien para la novela, ¿no? Y de paso, pues hacía un episodio más. Y luego después ya viene pues un dramatis personae y un índice de personajes, que son 80 y tantos personajes, descritos cada uno quién es quién, para que el lector tampoco se pierda. Y también al final un glosario de términos, que son también unos 90 términos, la mayoría son términos latinos, pero que vienen muy bien también para que el lector pues no se pierda, porque si eres un historiador, pues no te sueles perder, pero claro, mucha gente que está leyendo mi novela, pues son amigos míos, gente que a lo mejor no está muy acostumbrada a la novela histórica, la ha leído solo porque yo soy su amigo, Sí. y claro, dice, joder, tenía que leer con el diccionario, bueno, diccionario, con el móvil al lado, mirando, digo, ¿qué móvil? Hombre, vamos a ver si tienen un glosario ahí al final. Y luego cuando se la acaban, dice, pero había un glosario. Digo, joder, tío, vamos a ver. Tenía, Y tenía de que hecho, salir precisamente, tenía que salir el profesor. Tenía que salir el profesor. es que, y todo muy didáctico, todo muy Sí, didáctico. sí. Y eso es la novela, más no puedo contar porque desvelo ya cosas, pero bueno, que Claro. hay aventuras, hay tramas y hay cosas yo que intento enganchar al lector. O sea, recomiendas, o sea, tú, evidentemente, eres el escritor, eres el autor, pero estás muy orgulloso de tu novela, de tu obra, y vamos, sobre todo, por lo que veo, te interesa, aparte de la prosa que has hablado antes, que bueno, eres escritor novel, pero, bueno, novel en cuanto a escritura, en cuanto a tu primer libro sacado porque imagino que tendrás, como has dicho antes, muchos relatos, muchos concursos y tal, ¿no? Pero bueno, tu objetivo es el tema de mejorar tu prosa y conseguir llegar de esa manera más al lector y enganchar, conseguir enganchar con las tramas y tal. Entonces, bueno, pues éxito garantizado. Además es muy bonito, o sea, es un libro, Sí, ¿verdad, Ana? sí, Es un libro sí, muy bonito, con un diseño precioso. Vamos, es reconocible que es tuyo, o sí. sea, el ocaso de Roma y muy bien cuidado. Y lo de los mapas nos ha encantado. Los mapas. Bueno, este por cierto nos lo envió Carlos, ¿eh? Un obsequio de Carlos. Firmado, claro. Sí, sí, Firmado y dedicado, dedicado. Sí. exacto. Sí, sí. Dedicado, sí. Y bueno, mm, yo por mi parte, no sé si hay alguna cosa más, Ana, o no. Bueno, te íbamos a preguntar si tenías algún proyecto en mente, en desarrollo. Ya nos has hablado al principio un poco del proyecto que tienes de un cómic, ¿verdad? Sí, ahora estoy con el proyecto del cómic El Ocaso de Roma, que en principio, bueno, vamos a sacar un crowdfunding en septiembre y bueno, ya se puede ir apuntando la gente para dar su correo y que en el momento que empiece el crowdfunding les llega un correo electrónico avisándoles de que ya se pueden apuntar y demás. Y bueno, pues en principio va a ser un cómic sobre cómodo primeramente, pero vamos, va a ser el principio. El plan es hacer más, incluso, bueno, la posibilidad de fundar una pequeña editorial de cómics entre yo y otros amigos conocidos del mundo del cómic que se han puesto en contacto conmigo a través de mi podcast, porque también lo escuchaban. Entonces, Claro. bueno, el plan ahora mismo inmediato es ese. También promocionar un poco la novela, por eso estoy en redes sociales, un poco también pues dando un poco la murga, que si mi novela, que si tal, bueno, pues para ver si la gente también se hace con ella, porque me interesa tener ventas fundamentalmente porque es la única forma de que Espasa pues me ofrezca la posibilidad de hacer una segunda parte de esta novela, porque dejo el final más o menos abierto. Y entonces, claro, pues mis próximos proyectos son eso, cómic, promoción de la novela y segunda parte de la novela. Y Ya por estás supuesto, podcast. conociéndote, ya estás en la segunda parte de la novela. No, porque ahora ¿No? estoy aprovechando que no estoy escribiendo para hacer los Vale, episodios de vale. septiembre. De hecho, esta Vale, tarde he vale. estado con los episodios de septiembre y si me hago el de septiembre y el de octubre y noviembre, digamos, en este verano, pues ya es eso que he adelantado, claro. Entonces sí, Oye, por ahora ¿y estoy con esto. el cómic no será una manera también inteligente de sustituir esos ensayos que te pide la gente? Yo qué sé, haz un ensayo de tus programas. Y dices, a ver si ya están allí, ¿para qué? Pero una manera inteligente, entretenida, divertida y interesante de acercar tu programa, ¿no? Cómodo. Luego, pues, yo qué sé, pertinente, o sea, de acercar de una manera más entretenida, incluso a otra gente, a un público diferente,
bueno, pues el ocaso de Roma, ¿no? Sí, es una forma también de, digamos que todo está relacionado, aunque el podcast es la espina dorsal de todo esto, pero tiene su novela, tiene su cómic, que son novelas, es una novela, o sea, es decir, no es ensayo, el ensayo es el podcast, digamos, y luego el cómic. Es una forma todo, sí, de una especie de mundo, el ocaso de Roma, con diferentes temas dentro del Bajo Imperio Romano, sí. Es una forma de acercarlo, sí, la verdad es que sí, pero vamos, Sí, no sustituye tampoco al ensayo, digamos, habría que hacer un libro de ensayo a mayores, pero claro, ya. no sé, o contrato gente que me los escriba. Por eso yo a veces bromeo con mis mapas cuando digo que el equipo de cartógrafos del Ocaso de Roma, como diciendo, tengo ahí a 4 señores ahí trabajando en el sótano con el látigo, pero vamos, que en realidad los hago yo también, claro. Mm. Porque, Oye, entonces sí. y lo del crowdfunding, esto funciona, por ejemplo, pues nosotros, imagínate, pagamos para que el proyecto, o sea, porque el crowdfunding es que se aporta dinero para que un Mm, proyecto salga adelante, ¿no? sí, Entonces, la gente que aporta dinero, una compensación, hay gente que lo hace, es salir al final, toda la gente, en la última eso. página, toda la gente que ha aportado y estar en el cómic, ¿no? O sea, estos te hacen también Sí, sí, hay una en serie de el cómic. recompensas, las tenemos que poner en septiembre y son pues varias cosas, por ejemplo, salir en los créditos, luego también hay láminas especiales, hay una lámina que está cómodo, hay una especie de batalla luchando contra unos bárbaros y tal, que es una lámina grande en color, pues esa, por ejemplo, irá para las recompensas un poco más altas. La recompensa más alta llevará incluida mi novela, que se va a incluir dentro de esas recompensas, aquellos que no la tengan, mi novela firmada y dedicada. También no sé cómo ha quedado porque lo lleva otro de mis compañeros. Vamos a meter una especie de monedas romanas también. Lo que pasa es que no van a ser monedas originales, sino que hemos ido a una especie de personas que se encargan de troquelar ese tipo de Sí, metales, ¿no? Y hacen sí. una especie de réplicas de monedas romanas. Y pues, bueno, detalles un poco. Igual que hay gente que da camisetas, da marca páginas, dan lapiceros No, está bien, eso es o lo que sea, pues original, son sí. moneditas romanas de cómodo, precisamente, para entregar en las diferentes recompensas. Entonces, sí, ese tipo de cosas damos. Ujú. Y luego el cómic normal, en PDF, el cómic, bueno, en Sí, en edición original. papel, en papel, en Eso es. PDF, sí, 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 las recompensas. No, no, la verdad es que está muy interesante eso. Además, claro, porque a ver cómo funciona la cosa. Porque tú simplemente eres el que germinó la idea del cómic, pero luego el cómic tiene un guionista de Sí, sí. cómic, tiene el ilustrador, el tal. Vale, vale, vale. No, yo digo igual. Sí, bueno, el que Tú bien es el guionista del cómic. no, no, no puedes. No, porque no es fácil, ¿eh? No es lo mismo escribir una Ya lo novela que hacer sé. un guión. Un No, guión no, tiene no. que ir todo milimetrado con las viñetas y yo ahí ya... Puf. No, no, no. La idea fue de Josu, que es mi amigo este bilbaíno, que es el que se encarga de, el que Mm, pensó la idea. Y luego tenemos un guionista, que es Fernando Lor, que es profesor de guión de cómics en Pontevedra y es un gran guionista de cómics, ha participado en infinidad de ellos. Y luego tenemos a un dibujante que es Miguel Ángel Hernández, que bueno, pues ha dibujado también bastante. ujú. Y nada, estos 4 somos. Entonces, en Muy principio, bien, pues eso. Ujú. muy bien, muy Ya veremos. bien. No, no, muy bien, muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues oye, yo creo que ya está, vamos, ha sido una charla completa, Muy ¿vale? interesante, muy Hemos interesante. hecho un análisis forense de todo lo que hemos podido. Porque creo que es importante conocer cosas ya se lo dije a Ángel, es importante conocer a la persona, porque no, hay mucha gente como yo que no puede separar, no sabe separar al autor de la obra. Entonces, Ujú. es muy importante conocer lo que hay detrás del autor, su disciplina, como hemos visto, su proceso, el tema que has hablado de la literatura, lo que te ha influenciado la literatura española, etcétera, etcétera, ¿no? Porque así también se conoce un poco más el libro, el estilo del libro, se conoce a la persona, lo que hay detrás del ocaso de Roma, y creo que es muy importante conocer a la Sí, persona. sí, Si sí. no, dices, hostia, pues me cae bien. Igual de repente te escucha algo y dices, joder, qué mal me cae Carlos de Miguel. Qué Pero tonto no, no, es. no lo creo, pero bueno, No, pero es yo algo tampoco. importante. Es algo importante. Se lo tengo creído, Carlos de Piqué. No, Nada, nada. No hay quien le aguante. Es como para Cela. nada. Es como Cela de señores. Nah. Bueno, pues nada, Carlos, Ana, pues bueno, pues si quieres decir unas últimas palabras o si tienes, Ana, alguna pregunta más que hacerle o alguna sugerencia. No, no, más preguntas no. Yo pues agradecerte tu tiempo
tu buena disposición, tu cordialidad y felicitarte por tu trabajo con el libro, con el podcast. Yo personalmente el podcast lo escucho siempre cuando me voy a correr. Yo entre semana tampoco tengo mucho tiempo, pero los fines de semana intento ir a correr los 2 días y Jesús ya lo sabe, yo escucho el podcast y luego cuando vuelvo le digo, pues he escuchado esto, pues tengo una duda en esto y le voy preguntando a él cosas y eso, felicitarte. Muchas gracias. Y gracias a ti por invitarme y nada, yo encantado de estar aquí hablando con vosotros. Así que nada, ya solo me queda un día a Huesca con mi mujer y los niños y nos conocemos. Eso es. Eso Vamos es, allá a los eso Pirineos es. por ahí y me Muy bien. encantaría, porque yo es la espina que tengo clavada, que no conozco los Pirineos. Vaya Me por conozco la Dios. cordillera Cantábrica y eso, y con lo que me gusta a mí la montaña y el bosque y eso, pues me encanta. Así que nada, ya se lo Bueno, digo a mis pues hijos, a más Sirio os compra un helado. sí, exacto, exacto. Eso Claro, es. mis hijos que son fan de los helados, por Dios. Os Te invitaré a un dejan. os invitaré a un helado. A ver, eso sí, si venís, avisad con tiempo Sí, y, sí, y sí, no. nosotros pues os organizamos un paseíto por Huesca, que es Por una ciudad Huesca. muy bonita. Precioso Es eso. pequeñita, es bonita. A ver, no está al lado de los Pirineos, ¿vale? Los Pirineos aún quedan un poco lejos, pero es una ciudad pequeñita, sí que se ve la sierra, que es muy bonita. Y es, no, o sea, así como Teruel es preciosa, es una ciudad preciosísima, pero tiene muchos, pues tiene muchos altiplanos, ¿vale? O sea, es muy empinada, no es tan cómoda, pero es preciosa. Huesca a lo mejor no tiene lo que tiene Teruel, pero es una ciudad muy cómoda, es preciosa también, tiene un parque tal, tiene mucha historia, ¿vale? Claro. Que muchísima historia, un museo que es pequeño, pero es muy coqueto, tiene de todo. Y bueno, si venís, pues ya sabéis, tenéis aquí a vuestros cicerones particulares ostenses que os pueden enseñar la ciudad. Así que bueno, pues nada, oye, pues muchas gracias por haber acudido, Carlos, por haber explicado todo esto. Y Ana, pues también por estar aquí, por acompañarme, ¿vale? Porque siempre suelo estar solo con el invitado, esta vez me ha ayudado Ana. Y nada, pues lo dicho, pues espero que os haya gustado, a vosotros que habéis escuchado esto y lo habéis visto. Y nada, pues hasta el siguiente programa. Así que, hasta luego.